¿Qué piensan cuando oyen sobre asesinatos atroces? ¿Creen que el asesinato es solo eso? Es una acción inhumana y sin ética. Sin embargo, muchas veces la motivación viene de sentimientos humanos, resentimientos, enredos cotidianos, discusiones o problemas de dinero. Pero hay casos que no se comprenden desde una perspectiva común. Se llaman asesinatos atroces a los cometidos con métodos o motivos incomprensibles. En esta ocasión les presentaré el caso de una persona que cometió un asesinato por una razón increíblemente egoísta. El asesinato en el congelador de Kuzuryuko, caso 20, el 21 de mayo de 2012 se halló un cuerpo esquelético en Kuzuryuko, prefectura de Fukui. Se encontró el cadáver de una mujer. Según los resultados de la prueba de ácido desoxirribonucleico, el cuerpo pertenecía a una persona que había estado desaparecida desde hacía aproximadamente medio año. Se identificó que la persona desaparecida era la señora M, quien tenía 27 años en ese entonces. El 26 de octubre de ese año arrestaron a 2 hombres en la prefectura por abandono de cadáver: el detective Hayashi, de 40 años, y Tomoyuki Watanabe, de 36. Estos dos eran clientes frecuentes del bar donde trabajaba la señora M. Tras el juicio, Hayashi, el acusado, recibió cadena perpetua por asesinato. El acusado Watanabe fue condenado a 14 años de prisión por asesinato y fraude, pero Hayashi solo fue condenado por asesinato. El acusado recibió cadena perpetua por complicidad y fraude. ¿Por qué Watanabe fue condenado a 14 años de prisión? ¿Por qué la sentencia para el acusado Watanabe fue más leve que para el acusado Hayashi? La razón es que en este caso el acusado Hayashi fue quien lo lideró. Y se dice que esto se debió a que, a raíz de este arresto, se descubrió otro caso cruel. ¿Por qué ocurrió este caso en primer lugar? ¿Y cuál es ese otro caso cruel? Ahora les presento los detalles del caso. La noche del 23 de noviembre de 2011, la señorita M, empleada de un club nocturno en Ichinomiya, Aichi, volvió a su departamento tras el trabajo, donde vivía con su pareja. Le dijo a su pareja que estaba en el departamento de un cliente. Cuando quisieron saber más, descubrieron que la tarjeta de inspección del auto de Chillán había desaparecido. El número de chasis había sido cuidadosamente borrado. El sistema de navegación y las placas habían sido retirados y además el parachoques había sido reemplazado por otro. Para borrar el número de chasis se requieren herramientas especiales y conocimientos técnicos. Se espera que la persona que hizo esto al auto de M-san sea alguien que sabe mucho sobre autos. Como el auto estaba en un estado extraño, se concluyó que M-san pudo haber estado involucrado en un incidente. La policía inició la investigación de inmediato. Sin embargo, después de eso, no pudieron obtener ninguna pista sobre el paradero de M-san. El 5 de diciembre, desde el celular de M-san, se envió un mensaje a un amigo: regresaré ese día. Sin embargo, el amigo que recibió este mensaje sintió que algo no estaba bien. Eso se debió a que, normalmente, cuando M-san enviaba mensajes, siempre los decoraba de manera linda. El mensaje que recibió en ese momento era tan simple, solo con texto, que no podía creer que lo hubiera escrito la propia M-san. Además, su pareja y amigos cercanos llamaron a su celular. Aunque la llamada conectaba, seguía en silencio sin decir nada. La familia y la pareja de M-san creyeron que su desaparición no fue voluntaria, sino que algo raro ocurría, por lo que reportaron su desaparición. Después de eso, continuaron buscando desesperadamente, pero lamentablemente no lograron encontrarla. Termina el año 2011 y al año siguiente, en 2012, este caso avanza significativamente. El 21 de mayo, un trabajador que recogía troncos en Kuzuryuko halló algo abandonado ahí. Dentro del congelador había un cadáver esquelético. Al descubrirlo, avisaron inmediatamente a la policía y se realizó una inspección. Como resultado, se descubrió que el cadáver pertenecía a la señora M, quien había estado desaparecida. El cuerpo estaba vestido con ropa. No llevaba ropa, solo algunos accesorios. Así es, la señora M fue puesta en un congelador industrial de unos 100 kilos imposible de mover por una sola persona. Eso fue lo que pasó. La policía sospechó que había varios involucrados y reinició la investigación. Después, durante la investigación, la policía descubrió algo más. Descubrieron que un congelador del mismo tipo había sido comprado en una subasta en línea y además identificaron que el comprador era un cliente habitual de la tienda de la señora M. El 26 de octubre de ese año se dedicaba a vender automóviles. Los sospechosos Hayashi y Watanabe, conductor de camión, fueron arrestados en esta prefectura por presunto abandono de cadáver. Estas personas eran colegas en la misma empresa, donde se llevaron bien y se hicieron amigas. Empezaron a ir al cabaret donde trabajaba la señorita M, quien era muy popular y tenía muchos clientes.
Así es. De los dos sospechosos, Hayashi mostraba gran interés en la señorita M y llegaba a visitar el local hasta 10 veces al mes. Tras arrestar al sospechoso, poco a poco se revelaron los motivos y el trasfondo de lo ocurrido. Eso fue que la señorita M se casó a finales de 2011 con la pareja con la que vivía. Eso era lo planeado y se lo conté al sospechoso Hayashi, según testigos de sus compañeros. Al principio ambos negaron los cargos y aseguraban no saber nada. Poco a poco el sospechoso Watanabe confesó los cargos y admitió haber abandonado el cuerpo de la señora M. Solo fue una relación de empleado y cliente. La señora M y los dos sospechosos, sin embargo, Hayashi comenzó gradualmente a pensar así. Aunque le he dado mucho, no quiere salir conmigo y no soporto que se case con otro que no sea yo. El sospechoso Hayashi creía que la señora M era distinta y le impedía salir con el empleado. Se equivocó, se enojó y ocurrió este incidente. La declaración determinó que el principal responsable es el acusado Hayashi. Watanabe declaró que Hayashi le pidió ayuda y por eso no pudo negarse y lo apoyó, aunque la señora M estaba trabajando. El empleado de la tienda dijo que la relación entre estas dos personas era como si Hayashi fuera el líder religioso y Watanabe fuera el seguidor. Además, ambos admitieron haber dejado el cadáver. Después de eso, Hayashi incluso confesó cómo mató a la señora M. Estrangulé a la señora M con una cuerda y la maté. Después, la desmembré con una sierra eléctrica. En este punto ya es un asesinato muy cruel, pero después se revelan hechos más sorprendentes. Eso fue porque el acusado Watanabe, quien era cómplice, hizo una confesión increíble. Eso fue basado en la declaración del acusado Watanabe, quien también confesó haber desechado el cuerpo de otra mujer. La policía registró las montañas de la ciudad de Inuyama, en la prefectura de Aichi, y lo que encontraron fue el cuerpo número 200. Había estado desaparecida desde hace 9 años. Era residente de la ciudad de Komaki, en la prefectura de Aichi. El cuerpo hallado era de la señorita A, de 26 años, ya reducido a huesos. Además, se descubrió que el acusado Watanabe y el acusado Hayashi, junto con la señorita A encontrada, habían sido pareja en el pasado. Y entonces comenzaron a hablar sobre lo distorsionada que era su relación mientras estaban juntos. Retrocediendo en el tiempo, al año 2004, el acusado Hayashi y la señorita A comenzaron a salir, pero él no la valoraba como pareja, incluso después de iniciar su relación. Ni antes ni después hubo una sola vez en que no le fuera infiel a la señorita A. Le reclamaba constantemente: devuélveme el tiempo que gasté contigo, y al parecer la agredía físicamente con frecuencia. Además, la acusaba de infidelidades que ella ni siquiera había cometido. Le pedía mucho dinero como compensación. El acusado Hayashi obligó a la señorita A trabajar en bares y entretenimiento para adultos y le quitaba todo su dinero. La señorita A conoció a un hombre en su trabajo, quien se interesó por ella. Al saberlo, el acusado Hayashi hizo que ella le enviara un mensaje falso al hombre, diciendo que estaba hospitalizada y pidiéndole dinero. Hizo que el hombre le enviara varios millones de yenes en total. La señorita A era vista como una herramienta para ganar dinero. Así lo pensaba el acusado Hayashi. Además, si las cosas no salían como quería Hayashi, le daba sermones de hasta 10 horas o recurría a la violencia hasta que la señorita A caía al suelo. Incluso la golpeaba con una espada de imitación. Estos actos se hicieron cotidianos y la señorita A fue cayendo en un estado de lavado de cerebro. Watanabe presenció la situación de cerca y afirma que ahí comenzó a temer a Hayashi. Finalmente, Hayashi mantuvo a la señorita A en cautiverio. La señorita A ganaba dinero conversando con hombres en chats de paga, pero su situación no mejoró. La señorita A no podía comer ni ir al baño sin permiso de Hayashi. En medio de esa situación extrema que continuaba, el acusado Hayashi le ordenó a la señorita A que se pusiera de pie y se enrollara una cadena alrededor del cuello. Cuando la señorita A intentaba acostarse, la cadena era corta y le apretaba el cuello. La señorita A fue dejada en ese estado y finalmente murió por asfixia. Y además, se ha descubierto un hecho aún más impactante. El periodo en que el acusado Hayashi comenzó a frecuentar el establecimiento de la señorita M coincide con el periodo en que la señorita A estaba siendo mantenida en cautiverio. Es decir, el acusado Hayashi iba al establecimiento de la señorita M con el dinero que la señorita A ganaba. Ante estas acciones tan crueles y repetidas, el acusado Watanabe comenzó a sentir un profundo miedo hacia el acusado Hayashi. Con el tiempo, obedeció totalmente las órdenes de Hayashi. En cuanto a la ocultación del cadáver de la señora M, él ha declarado repetidamente que en realidad no quería hacerlo y que no cooperó activamente. Cuando se anunció el receso, el acusado Watanabe dejó las siguientes palabras:
Me alegro de haber sido arrestado. Preferiría ser arrestado que seguir haciendo todo lo que Hayashi me decía. Nunca olvidaré a esa mujer. Se puede decir que fue un crimen tan cruel que no consideraba a las personas como seres humanos. El acusado Hayashi probablemente no sentía remordimiento por el caso. Incluso al matar a la señorita A, solo pensaba en ocultarlo. ¿No es cierto? Mantuvo cautiva a la señorita A porque era su fuente de dinero y no quería que huyera. Además, se cree que también fue para evitar que se descubriera que estaba ganando dinero usando a la señorita A. Por su egoísmo, no le importaba lo que les sucediera a los demás. Este caso muestra claramente esa mentalidad. Es imperdonable y no debe repetirse. Rezo de corazón por el descanso en paz de las dos jóvenes mujeres que perdieron la vida teniendo todo un futuro por delante. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. El profesional de shogi, conocido como Hashi, el señor Takanori Hashimoto, quien estuvo activo hasta 2021, era conocido por su cabello rubio y su traje, que eran su sello distintivo, y durante las partidas miraba hacia la cámara. Actuaba y daba entrevistas. Imitaba a otros famosos jugadores de shogi y daba un toque distinto a una comunidad que valora mucho las tradiciones. No se dejaba limitar por nada. Podría decirse que era una persona única. Incluso fue considerado un inconformista dentro de la comunidad de jugadores y entretenía a los espectadores que veían las partidas. Ese tipo de persona, en julio de 2023, hizo algo increíble. Fue expuesto al público a través de las noticias. El intento de asesinato del exjugador profesional de shogi, el 20 de julio de 2023, cerca de las 7 a.m., el señor Hashimoto se dirigió a la casa de su exesposa en la ciudad de Otsu, prefectura de Shiga, y luego entró por la ventana con una azada de unos 12 centímetros en una mano y así irrumpió en la casa. Se encontró cara a cara. Tras forcejear con el padre de su exesposa, también agredió a su exesposa, quien llegó al oír los gritos de su padre. Con una azada en la mano, persiguió a su exesposa. El señor Hashimoto logró escapar mientras su padre se resistía. La exesposa llamó a la policía. El padre tomó la azada que tenía el señor Hashimoto, la levantó y lo inmovilizó. Gracias al reporte, los policías acudieron rápidamente. El señor Hashimoto fue arrestado en flagrancia por los oficiales. En otra habitación estaba su hijo de 4 años, pero el niño no resultó herido. No lloró y afortunadamente tanto la exesposa como el padre que fueron atacados solo sufrieron heridas leves. Así es, ¿por qué? ¿Por qué Hashimoto llegó a tomar medidas tan extremas y cuál fue su motivo? Antes de entrar en los detalles de este caso, primero hablaremos sobre qué tipo de persona era Hashimoto. Hashimoto empezó a jugar shogi en 3er grado de primaria y para 6º ya había ingresado a la asociación de aprendices. A los 18 años obtuvo el 4º dan y cumplió su sueño de ser profesional. En 2004, con 21 años, se presentó con cabello rubio y permanente. La partida destacó mucho. No solo por su apariencia llamativa y única, sino también porque durante la partida hacía gestos de victoria y miraba a la cámara. Por sus comentarios y actuaciones decían que estaba muy atento a la cámara. Como jugador profesional de shogi, también participó en programas de variedades. No había nadie como él en la asociación de jugadores de shogi hasta ahora. Solían centrarse solo en sus aspectos peculiares. En realidad, su habilidad en shogi también era impresionante. En 2012, a los 29 años, fue ascendido al 8º dan. Y entre los mejores jugadores de shogi, solo 10 personas han logrado ascender a la clase Q. Él tiene experiencia en ese ascenso. Atrajo la atención del público y fue muy popular por su personalidad. El sospechoso Hashimoto, en 2021, anunció repentinamente su retiro por motivos personales. Participó en programas de variedades, trabajó como modelo y realizaba diversas actividades además del shogi. Sin embargo, desde alrededor de 2019, él comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. En el trasfondo de esto, hubo problemas con su exesposa, el 18 de julio de 2019. Como de costumbre, después de terminar una partida importante, el señor Hashimoto regresó a su casa en la prefectura de Shiga. Al decir «ya llegué», como siempre, notó algo extraño en el silencio de la casa. Él solo encontró algo dejado sobre el escritorio. Era una nota escrita por su esposa. «Ya no puedo seguir viviendo contigo. Ya no puedo seguir viviendo contigo». De hecho, pensó que la razón era una discusión que habían tenido por Line hace un par de días. Él fue a la casa de la familia de su esposa para hablar y pedirle que regresara, pero la conversación fue difícil. Lo rechazaron en la puerta y no quisieron escucharlo en absoluto. Luego recibió una notificación del abogado de su esposa pidiendo el divorcio, además de una factura por indemnización y manutención de los hijos. Luego, los problemas matrimoniales pasaron de la mediación de divorcio al juicio.
El señor Hashimoto reclamó la custodia de su hijo, pero no logró obtenerla. A raíz de este incidente, él se dio cuenta de que en este país la parte que se lleva al niño tiene ventaja. El sistema ya está establecido. Aunque el padre reclame a su hijo, no le permiten verlo, argumentando que cambiar el entorno afectaría al niño. Él no solo empezó a sentir enojo hacia su esposa, sino que también comenzó a cuestionar las propias leyes de Japón. Y en octubre de 2020, la Federación Japonesa de Shogi anunció oficialmente la suspensión de Hashimoto. En ese momento se dijo que era por motivos personales, pero más tarde él mismo reveló en su canal de YouTube y en los medios que había sido separado de su hijo. Al no ver crecer a su hijo, la soledad en la pandemia de COVID lo afectó mentalmente. Como resultado, desarrolló una enfermedad física y depresión y dijo que no podía jugar shogi. Alejado de su hijo y perdiéndose momentos valiosos de su crecimiento, observaba afuera a otros felices. Cada vez que veía a familias afuera, sentía que mi corazón se desgastaba poco a poco. Tuve que terminar por mi cuenta mi vida en el shogi. No había problemas en mi hogar, pero mi esposa se fue por su cuenta. Expresó desesperación y enojo, pero afirmó que no hubo problemas en su vida matrimonial. También dijo que, mientras estaba en casa, ayudaba activamente con las tareas del hogar, como acostar a su hijo y bañarlo. Por otro lado, él expresó desesperación y enojo, pero afirmó que no hubo problemas en su vida matrimonial. Pero él dice que no tiene ningún recuerdo de algo así. Y en abril de 2021, el señor Hashimoto presentó su renuncia a la Federación Japonesa de Shogi, la cual fue aceptada el 2 de abril. Ese día abrió un canal de YouTube y una cuenta de Twitter anunciando que su esposa se fue sin permiso, llevándose a su hijo recién nacido. Dijo que esto constituía un secuestro de menores y confesó públicamente que estaba considerando iniciar actividades para que el secuestro de niños por parte de los padres sea considerado ilegal. Después de eso, en su canal comenzó a publicar casi a diario videos dando su opinión sobre el problema del secuestro de menores y la custodia compartida después del divorcio. Gracias a su fama original, fue invitado frecuentemente a reuniones y manifestaciones a favor de la custodia compartida. De manera similar, fue apoyado por personas que habían pasado por experiencias parecidas. Sin embargo, al final, eso también fue algo temporal. El señor Hashimoto fuera de la Asociación de Caballeros. En el video usó groserías y declaraciones extremas que se pasaron de la raya. Además, en Twitter llamó a su exesposa secuestradora y dijo que lo arrojó al fondo del infierno. La llamó asesina. Tomó comentarios de YouTube y empezó a destacar comportamientos violentos, como publicar mensajes que podrían interpretarse como amenazas de cometer un asesinato indiscriminado y luego suicidarse. En ese momento respondió a los medios que nunca fue violento ni infiel con su esposa. El juez ignora por completo los antecedentes de la separación. Se parte de la premisa de que las madres solteras son dignas de lástima. También dejó comentarios que critican a su exesposa y al juez. Así era el señor Hashimoto. Pero en diciembre de 2022, finalmente la justicia intervino. Fue arrestado bajo sospecha de difamación por publicar insultos y calumnias contra su exesposa en redes sociales. Sin embargo, él negó los cargos diciendo que no recordaba haber publicado nada de eso. En su Twitter, cuando se eliminó uno de sus videos, él afirmó que fue culpa de su suegra y que lo estaban eliminando completamente del entorno de su hijo. Por eso, Show, una persona así no tiene derecho a ser madre. Dijo que fue su suegra quien se movió detrás de este incidente. Lo engañó, lo traicionó y lo arrojó al infierno. Tú fuiste 000. Con un tuit diciendo que jamás te perdonará por quitarle publicaciones, trabajo e hijo. Publicó fotos de su exesposa. Anunció que revelaría el nombre y dirección de la asesina que secuestró a su hijo y lo destruyó. Y publicó datos de su exesposa y sus padres. Y también publicó el nombre real y la dirección del abogado de la otra parte. Había publicaciones que podían filtrar información personal. Y así pasó un año más. El 17 de enero de 2023, él fue arrestado nuevamente bajo sospecha de difamación. Fue acusado de difamación por insultar y calumniar a su exesposa y a personas relacionadas con ella. En junio de 2023, por el Tribunal de Distrito de Otsu, revelé el nombre de la persona que cometió el asesinato. Revelé el nombre del asesino y expuse mi propio nombre.
Revelé el nombre de quien me mató, mi hijo y... Yo soy mi hijo. Todo el registro y los detalles son solo afirmaciones desde el punto de vista del sospechoso Hashimoto, y a simple vista, de repente, lo separaron de su hijo, lo acusaron de cosas que no recuerda y le pidieron el divorcio con compensación por motivos que no comprende. Algunos lo ven como alguien que lucha contra un sistema injusto. Puede que haya quienes lo perciban así. Sin embargo, creo que solo quienes están involucrados pueden entender bien los problemas familiares, y sobre todo como las voces de quienes nos rodean. También es un hecho que muchas personas han expresado que no les sorprende que el sospechoso Hashimoto haya cometido un delito. ¿Realmente eso se debe a la enfermedad mental que padecía o es algo propio de su naturaleza? En adelante se llevará a cabo el juicio sobre el intento de asesinato. Se le espera que se le dicte una sentencia de prisión de 1 año y 6 meses por difamación y que a esto se sume la pena por el intento de asesinato en esta ocasión. Sin embargo, el 3 de agosto, la prefectura de Otsu comenzó una detención para evaluación con el fin de investigar la capacidad de responsabilidad penal del sospechoso Hashimoto. Ese periodo será hasta el 4 de diciembre, es decir, hasta el 4 de diciembre hay que confirmar si el señor Hashimoto tiene responsabilidad penal o no. Sobre este asunto todavía seguimos investigando. Quiero seguir observando de cerca al sospechoso Hashimoto. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos. En años recientes, gracias al avance de las pruebas de ácido desoxirribonucleico, se resuelven más crímenes antes sin resolver. Gracias a la coincidencia de los perfiles de ácido desoxirribonucleico, se han resuelto 5 casos de crímenes del pasado. En todos estos casos, el arresto del culpable se logró más de 10 años después de que ocurriera el crimen. Y luego, en octubre de 2021, gracias a los avances en análisis de ácido desoxirribonucleico, se resolvió otro caso pendiente. Hubo un gran avance en un caso de asesinato que llevaba 20 años sin resolverse. El caso del asesinato de una ama de casa en Miu, Fukuyama, Hiroshima, en 200, se resolvió tras mucho tiempo. El 6 de febrero de 2001, en la ciudad de Fukuyama, prefectura de Hiroshima, se encontró muerta a una madre de 2 hijos. Tenía cinta adhesiva en la boca y un cuchillo para frutas clavado en el costado izquierdo. Cerca de ahí, una niña de 9 meses de edad estaba de pie. Afortunadamente, la niña resultó ilesa, pero la policía consideró el caso de la señora como homicidio y sigue investigando. En la escena quedaron varias pruebas que se cree son del culpable. Se creyó que capturarían al culpable pronto, pero transcurrieron 1, 5, 10 años. La policía siguió investigando, pero nunca capturaron al culpable y pasaron 20 años hasta 2021. Parecía que la investigación de la policía estaba completamente estancada y que encontrar al culpable era algo desesperanzador. Así estaba la situación, pero llegó el momento. El 25 de octubre de 2021, este caso tuvo un giro repentino en esa fecha, y es que, finalmente, el sospechoso fue arrestado. Lo que fue clave para la detención del sospechoso fue que el ácido desoxirribonucleico de una persona arrestada por otro caso coincidió con el encontrado en la escena de este caso. Fue que coincidió con el ácido desoxirribonucleico. Ahora, los detalles del caso. El 6 de febrero de 2001, la familia de la víctima tuvo una mañana normal y terminó de desayunar. Al llegar la hora de la escuela, el hijo mayor de 6 años fue a la primaria. El señor A, quien más tarde sería la víctima, cuidó a su hija mayor de 9 meses, la entretuvo y terminó de recoger el desayuno. A las 11 de la mañana mi esposo, quien administra una tienda de pachinko, salió a trabajar, poco después de despedirlo. Mientras el señor A pasaba un rato tranquilo en casa con su hija mayor, sonó el timbre de la puerta de su casa. Era una entrega de mensajería. El señor A tomó su sello y fue a la entrada. Sin sospechar, el señor A abrió la puerta. Sin embargo, frente a la puerta no estaba el repartidor, sino el criminal que causaría la tragedia. Al abrir, empujó al señor A y entró con los zapatos puestos. El señor A inmediatamente sintió que estaba en peligro. Soltó el sello que tenía en la mano y huyó para protegerse a sí mismo y a su hija mayor. El sistema de seguridad de la casa del señor A se activó y la compañía llamó al 911 tras detectar la anomalía. A las 12:45 el delincuente acorralaba al señor A que intentaba huir y luego lo golpeó con el garrote que tenía en la mano. El señor A, medio inconsciente, fue amordazado con cinta adhesiva en la boca. Pensó el delincuente que si no lo mataba, lo atraparían. El delincuente atacó al señor A con un cuchillo, pero en ese momento el señor A se resistió con fuerza.
Debido a esa resistencia, el delincuente resultó herido y empezó a sangrar. La sangre se impregnó en los calcetines del delincuente. El señor A luchó desesperadamente, pero el delincuente le clavó el cuchillo en el costado izquierdo, en el abdomen. A pesar de haber sido golpeado en la cabeza, perdiendo el conocimiento y con el cuchillo aún clavado, el señor A intentó escapar como pudo. Se arrastró por las escaleras que llevaban al Parlamento, intentando alejarse del delincuente, pero, sin embargo, ese intento de escape terminó cuando, exhausto, se sentó en las escaleras y usó sus últimas fuerzas. Tras asesinar al señor A, el delincuente no revisó la habitación. Cuando llegó la policía, Jo, de 9 meses, fue hallado ileso, pero el señor A ya había muerto. La policía, al hallar el cuerpo del señor A, determinó que era un asesinato y enseguida inspeccionó la escena. Dentro de la casa descubrieron huellas de unos tenis de fabricación coreana y también encontraron un calcetín con sangre del culpable, quien resultó herido cuando el señor A se defendió. A partir de las huellas encontradas, la policía determinó que el culpable era un hombre corpulento, siguió investigando y envió el calcetín al laboratorio para analizarlo. También analizaron el cuchillo usado contra el señor A. Entre las armas había un cuchillo, un pelador y tijeras de cocina. También se trataba de un set de regalo. Debido a que se pudo obtener ácido desoxirribonucleico de unos calcetines específicos, se pensó que la resolución del caso estaba cerca y se continuó con la investigación. Sin embargo, después de eso, el caso no se resolvió y pasaron aproximadamente 20 años. La policía asignó unos 180.000 agentes y recibió más de 1.620.000 informaciones para la investigación. ¿Por qué? A pesar de que quedaron tantas pruebas en este caso, ¿por qué no se logró identificar al culpable? Esa es una de las principales razones. En ese momento, la precisión de las pruebas de ácido desoxirribonucleico era menor, por eso quedó bajo vigilancia. Una de las razones es que no se pudo hacer una prueba de ácido desoxirribonucleico con la sangre que había en los calcetines. Los tenis coincidían con las huellas, pero al ser producidos en masa fue difícil identificar al culpable. Aunque la investigación siguió, no hallaron al culpable y 9 años después, en 2010, la policía realizó una ceremonia en memoria de la señorita A y reafirmó su intención de atraparlo. Sin embargo, esto no tuvo resultado y solo pasó el tiempo. Incluso los investigadores esperaban que el caso no se resolviera. Así es. Sin embargo, en la primavera de 2021 hubo un avance repentino. Increíble. En ese momento, el sistema de pruebas de ácido desoxirribonucleico en Japón mejoró y lograron identificar el ácido desoxirribonucleico dejado en los calcetines que eran evidencia. Tras esto, la policía recorrió de nuevo Fukuyama y pidió a los residentes que entregaran voluntariamente su ácido desoxirribonucleico, y fue alrededor de ese mismo tiempo que un hombre fue arrestado en la ciudad de Fukuyama por violar la ley de armas y cuchillos. Kozo Takemori, al ser arrestado, se le realizó una prueba de ácido desoxirribonucleico y sorprendentemente se descubrió que el ácido desoxirribonucleico de esta persona coincidía completamente con el ácido desoxirribonucleico de la sangre encontrada en el calcetín, que era una de las pruebas de este caso. Después de 20 años, la tecnología de análisis de ácido desoxirribonucleico mejoró y justo cuando se identificó el ácido desoxirribonucleico a partir de las pruebas restantes, surgió otro caso. La coincidencia llevó al arresto, realmente después de muchos años, y así se logró el arresto milagroso del sospechoso. El sospechoso Takemori vivía a solo 10 minutos en auto de Myodai, donde fue el incidente. Seguía viviendo en la misma ciudad, sin empleo y recibiendo asistencia social para subsistir. No había sido detectado por la red de investigación policial. En octubre de 2021, la policía recolectó muestras en primavera. Compararon el ácido desoxirribonucleico del sospechoso Takemori con los objetos encontrados en la escena. Compararon el ácido desoxirribonucleico de la sangre en el calcetín. Como mencioné, los resultados coincidieron. El 25 de octubre, tras el análisis de ácido desoxirribonucleico, la policía pidió la cooperación voluntaria de Takemori, lo llevó a la comisaría oeste de Fukuyama, lo interrogó y realizó una investigación. El sospechoso Takemori, que accedió a acompañarlos, declaró que no lo recordaba. La policía, usando el análisis de ácido desoxirribonucleico como prueba, remitió los documentos del sospechoso Takemori el 27 de octubre y siguió investigando para obtener su confesión. El 12 de noviembre de 2021. Takemori, de 67 años, fue al lugar y apuñaló a la mujer en el abdomen. Entrevistados relacionados con la investigación informaron que él declaró no tener intención de matar. El sospechoso Takemori explicó que no conocía a la mujer y que pensó que podría tener dinero. También dijo que se hizo pasar por repartidor de entregas para entrar a la casa de la mujer. Así es. Además, el cuchillo que usó en el crimen lo llevó consigo haciéndose pasar por repartidor.
Le tapó la boca con cinta adhesiva y usó un cuchillo, lo que también indica que este caso fue planeado. Residentes cercanos informaron que Takemori, el sospechoso, pidió dinero prestado a un conocido en ese momento. El esposo de la señora A administraba una sala de pachinko y en esa época contrajo deudas por el pachinko en Fukuyama. Se decía que él podría ser culpable. Perdió mucho dinero en el pachinko y por resentimiento atacó a la familia de la señora A. No se sabe si el sospechoso Takemori realmente jugaba pachinko en ese momento. Se dice que no tenía ninguna relación con la víctima. Se cree que no fue un crimen por resentimiento, sino un robo con homicidio por dinero. El sospechoso Takemori cerró su negocio de jardinería que administraba en 2001. La quiebra de la empresa que administraba le causó dificultades económicas. Al final, terminó cruzando una línea que nunca debió cruzar. Hasta el momento no se han esclarecido más detalles, aparte de que su motivo era el dinero. La víctima fue ella. Le deseo de corazón el descanso eterno a la señorita A. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. La mayoría de los casos de acoso surgen por sentimientos amorosos y malentendidos entre ambas partes. Se afirma que la mayoría de los acosadores, sin importar el género, son obsesivos y dependientes. Aunque sean egoístas e irracionales, están convencidos de tener razón y no lo dudan. Dos personas que se conocieron en línea. A medida que la relación se complica, una parte se obsesiona y al final ya no es solo entre ellos. Vamos a hablar sobre un caso en el que la familia fue asesinada. El caso del asesinato por acoso en Nagasaki 20. En septiembre de 2010 la señorita Ko vivía sola en un departamento en Nara, prefectura de Chiba. En ese entonces, a los 23 años, buscaba conocer gente usando un sitio web de redes sociales por membresía en internet. Conoció a una persona llamada Tsutsui Gouta, quien tenía 27 años en ese momento. Al llevarse bien, ambos comenzaron a comunicarse con frecuencia. Y así, rápidamente profundizaron su relación y comenzaron a salir juntos. Aproximadamente un año y medio después, en mayo de 2011, la pareja continuó su relación sin problemas en la ciudad de Nara. Llegaron al punto de comenzar a vivir juntos en el departamento de la señorita A, pero poco después de empezar la convivencia, ella comenzó a notar algo extraño. Eso fue porque él empezó a vigilar sus acciones, como si se hubiera convertido en otra persona. Revisaba sus correos electrónicos cada pocas horas. Solo podía comunicarse con familia o amigos con su permiso y en el trabajo solo entre 10 y 15 minutos tenía que informarle por correo o por teléfono lo que estaba haciendo en ese momento. Así fue como continuó esa situación durante unos 2 meses. A finales de junio, la relación entre ambos empeoró por un incidente. Todo comenzó porque ella se tardó en comunicarse o en regresar a casa y eso provocó que él empezara a ser violento con ella. Desde entonces, ella comenzó a faltar al trabajo y a ausentarse más seguido sin avisar. Sin embargo, su familia pronto notó que algo andaba mal con ella. Así, la relación entre ambos se enteraron del control y la violencia doméstica de él. Al enterarse de eso, la familia fue de inmediato a consultar a la policía y comenzó a actuar para salvarla. Aproximadamente 4 meses después, el 30 de octubre, la familia, junto con la policía y otros, la rescató de él. La escuela Shoin hizo que firmara un documento prometiendo no acercarse más antes de dejarlo ir. Después de eso, ella regresó a su casa en la prefectura de Nagasaki y parecía que finalmente se había liberado de su control. Sin embargo, él no se había rendido. Él siguió enviando correos amenazantes a su familia y amigos. Un mes después, en diciembre, él cruzó la línea al enviar correos electrónicos de amenazas incluso a la familia y amigos de ella. Por sus acciones, ella y su padre actuaron. Ambos fueron a la policía para denunciar su acoso, es decir, su acecho. Fueron a consultar para presentar una denuncia por acoso y daños. Sin embargo, lamentablemente, la respuesta de la policía fue que el incidente ya había ocurrido. Simplemente les dijeron que la jurisdicción no era Nagasaki, sino que debían consultar con la policía de Chiba. Me sentí muy impactado por esa respuesta, pero de inmediato llamé a la comisaría de Narashino en Chiba, pero su respuesta también... Solo me dijeron que consultara con la comisaría donde se encuentra el agresor. Es decir, si no sabes dónde está actualmente, ni siquiera puedes pedir ayuda. Sin embargo, aún así, los dos no se rindieron y fueron a la casa de su familia. También consultaron en la comisaría de Kuwana, en la prefectura de Mie, y ahí la respuesta fue que verificarían con las 2 comisarías a las que ya habían consultado. Pero después de eso no hubo ningún avance.
Molestos por la respuesta de la comisaría, los dos decidieron aproximadamente una semana después, el 6 de diciembre, ir personalmente a la prefectura de Chiba y se dirigieron a la comisaría de la ciudad de Nara. Y así finalmente pudieron consultar directamente. La comisaría les dijo que no había nadie en investigaciones y que esperaran una semana. Tampoco recibieron atención por teléfono y tuvieron que ir en persona. Pero solo les respondieron que debían esperar una semana y después se enteraron de que la razón de esa semana de espera era, increíblemente, un viaje de placer del personal. Del 8 al 10 de diciembre pidieron a ambos, al jefe de sección y a otros, que esperaran. Se descubrió que 12 personas habían ido de viaje a Hokkaido. Después, nuestra prefectura tomó el peor rumbo posible. El 14 de ese mes, por otro lado, él renunció a vivir con ella y regresó a la casa de sus padres en la prefectura de Mie. Entonces sí, no es que él haya renunciado a ella y, increíblemente, él pensó que ella había sido obligada a regresar a casa por su familia y sintió indignación y enojo hacia la familia de ella. Y esa ira se dirigió en otra dirección. Él discutió con su propio padre por una trivialidad y al final lo golpeó. El padre llamó a la policía, pero él escapó aprovechando un descuido. Después de eso, él le pidió a su padre que no presentara una denuncia en su contra. Pero su padre se negó a hacerlo y lo abandonó. Ya solo le quedaba ella, pero incluso la relación entre él y ella se rompió. Pensó que no tenía más opción que matar a toda la familia de ella. Guardó estos sentimientos en su corazón. Él fue a la casa de la familia de ella en la prefectura de Nagasaki y llegó el 16 de diciembre, rompió el vidrio de la ventana y al entrar a la casa descubrió a la abuela de ella, que en ese entonces tenía 77 años, y a su madre, que tenía 56 años en ese momento. Él, con el cuchillo de cocina que llevaba, atacó de repente a las dos y las mató en el terreno. Ocultó los cuerpos en la parte trasera de la camioneta y escapó. Luego, la familia que volvió a casa los encontró y avisó a la policía de inmediato. Al preguntarle si sabía quién era el culpable, ella sospechó de inmediato de él y lo informó a la policía. Y al día siguiente, el 17, la policía lo detuvo y fue arrestado de inmediato bajo sospecha de asesinato e invasión de domicilio. Un año y medio después, el 14 de junio de 2013, se realizó el juicio conjurado en el Tribunal de Distrito de Nagasaki. Durante el interrogatorio, él habló del caso. Aunque confesó todos los crímenes, al iniciar el juicio, afirmó que no había entrado a la casa de la familia de su pareja ni matado a las dos personas. Tampoco envió correos electrónicos de amenazas ni ejerció violencia contra ella, por lo que declaró su total inocencia de todos los cargos. Mostró intención de evadir su responsabilidad, alegando posible confusión mental. Sin embargo, ante esto, el Tribunal de Distrito de Nagasaki determinó que hubo hechos de interrogatorios indebidos. El contenido de esa declaración estaba lleno de realismo e incluía la revelación de secretos. Reconociendo la confesión voluntaria y creíble, junto con pruebas como el ácido desoxirribonucleico, se determinó su culpabilidad. Además, en cuanto a la capacidad de responsabilidad, la Fiscalía sostuvo que el crimen fue premeditado y que se le puede reconocer responsabilidad, tal como lo solicitó la parte acusadora, Tsutsui. Al acusado se le dictó pena de muerte y la defensa apeló de inmediato. En el Tribunal de Apelaciones se confirmó que el acusado cometió el delito debido a pruebas materiales como el ácido desoxirribonucleico y se mantuvo la pena de muerte, igual que en primera instancia. Sin embargo, la defensa no estuvo de acuerdo y apeló. El caso llegó a la Corte Suprema marcando el momento decisivo. 21 de julio de 2016. La Corte Suprema decidió rechazar esta apelación y finalmente, a pesar de los últimos esfuerzos en vano, la sentencia de muerte para Tsutsui quedó firme. El caso trata sobre su relación con su novia. Comenzó como un apego, se convirtió en acoso y finalmente terminó en un caso de asesinato. Sin embargo, creo que este caso es uno de esos que se podrían haber prevenido. Sin embargo, pienso que este caso es uno de los que se podrían haber evitado. El peor resultado ocurrió antes de que la policía pudiera actuar. Y hay otro aspecto, el pasado del acusado Tsutsui. De hecho, desde que era niño, él mordía a otros niños y actuaba con violencia. Se decía que tenía una personalidad muy dependiente y propensa a incidentes repetidos. De hecho, este caso antes ya había sido arrestado por acosar a otra mujer. Tsutsui, condenado a muerte, tenía antecedentes. Esto, por supuesto, también lo sabía la policía. Era alguien a quien debían poner mucha atención. De hecho, él también escribió un compromiso de que nunca volverías a acercarse a ella.
¿Por qué la policía, a pesar de recibir repetidas quejas de la víctima sobre una persona así, no tomó medidas firmes? ¿Por qué no actuaron? Lo lamento. La policía no puede intervenir hasta que pasa algo. Esta es la realidad de la situación actual. Solo espero que aprendamos de este caso y que nunca volvamos a cometer el mismo error. Y también el encuentro que causó este caso. Todo empezó en un lugar grande, sin poder ver quién era la otra persona. Siento que el miedo en las relaciones humanas es algo de lo que cada uno de nosotros debe ser consciente. De todo corazón rezo por el descanso de las personas que perdieron la vida en este caso. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Ese triángulo amoroso donde 3 personas se involucran sentimentalmente es conmovedor. Competir por amor es un tema común en dramas y películas. A menudo se utiliza como tema y por eso puede parecer algo que solo ocurre en las historias. Pero quienes realmente se ven envueltos en una situación así experimentan un dolor desgarrador. Incluso hay quienes pueden llegar a sentir esto. Quisiera matar a la otra persona. Lo que les voy a contar hoy es el resultado de un triángulo amoroso que se salió de control. Se rumorea que una mujer ha desaparecido. Caso de desaparición de una mujer en Haramachi el 19 de febrero de 1994 a la 1:10 p.m. en la ciudad de Haramachi, Fukushima. Hitomi Mashiyama era asistente dental y recepcionista en una clínica dental. Tenía 21 años y su boda era en 3 semanas. Ese día era su último día de trabajo. Que seas muy feliz. Con palabras cálidas, sus compañeros de trabajo le regalaron un ramo de flores y sonrieron. Dejó el trabajo sonriendo, pero luego desapareció y nadie volvió a saber de ella. El 20 al día siguiente encontraron abandonado el Suzuki Alto Works negro en el que ella viajaba, detrás de una tienda de conveniencia cerca de su trabajo. El auto estaba cerrado y todas sus pertenencias, como abrigo, cartera y bolso, quedaron dentro. En la bolsa estaba el anillo de compromiso que él le dio. Ella iba a ver a su exprometido. Se suponía que iban a formar una familia feliz juntos. Tenía buenas relaciones, por lo que era difícil pensar que se fuera de casa por voluntad propia. La policía cree que pudo haberse visto involucrada en algún incidente. Considerando esa posibilidad, investigarán tanto la posibilidad de fuga como la de un crimen. Ella era delgada, tenía hoyuelos encantadores y fue una estudiante alegre y popular en el club de voleibol. ¿Por qué una persona como ella desapareció justo antes de ponerse el vestido de novia? Para entender eso, tenemos que pensar en las posibles razones. Es necesario conocer los extraños sucesos que le ocurrieron a ella antes de su desaparición. Desde que se comprometió, su casa recibía llamadas silenciosas casi cada noche. Se cree que esto, en un 90%, era acoso dirigido específicamente hacia ella. La razón es que, desde el día en que ella desapareció, las llamadas silenciosas se detuvieron por completo. Después de eso, dejaron de llamar por completo. Además, desde antes, ella ya había sufrido que le rayaran el auto y le hicieran grafitis difamatorios. Ella también le dijo a un conocido que sufría acoso por bromas malintencionadas. Al día siguiente, cuando encontraron el auto, se supo que todavía había grafitis con mensajes que la difamaban en la carrocería. Además, su relación con su exprometido tampoco se podía describir como armoniosa. Así es, ella lo usaba como diario. En su agenda, el 25 de enero había una anotación así. Una llamada de parte de Won-san durante la hora del almuerzo. Al parecer, él tenía otra mujer con la que no había terminado. Pero estoy bastante tranquila. Tal vez mi intuición era correcta. Él dice que esto es acoso. Negó conocerla, así que le creo. En realidad, más tarde se descubrió que era el nombre de la amante de la ex prometida. La persona que desapareció ese día fue Hitomi Mashiyama. Sí, una joven llamada Masuka llamó al lugar de trabajo. Según sus compañeros, ella contestó la llamada y mirando el reloj hablaba como si esperara a alguien. Al parecer, no era cercana a la persona al teléfono. Después, gracias a la investigación policial, se descubrió que la persona que hizo esta llamada fue la señorita Maru Maru, la misma que apareció en la libreta mencionada anteriormente. Se ha confirmado que era la amante del ex prometido. Por la situación hasta ahora, ¿seré solo yo quien piensa que la amante del ex prometido podría tener alguna pista importante sobre la desaparición? Pero, curiosamente, no hay ni una sola información o testimonio sobre que esta amante haya sido interrogada. ¿Por qué será eso? Aunque solo es un rumor, se dice que el padre de esta persona está relacionado con la Yakuza y se rumora que se ejerció algún tipo de presión sobre la investigación policial. Por ejemplo, sobre su exprometido, dijo que tenía algo importante que contar. Su exprometido la llamó y acordaron verse en una tienda de conveniencia cerca de su trabajo. Ese día fue el más cálido del mes y a la 1 de la tarde es cuando la temperatura sube más. Dejó su abrigo y pertenencias, salió del auto y lo cerró con llave. El culpable se acercó,
la dejó inconsciente y se la llevó. En realidad, lo más extraño de este caso son las palabras y acciones de su ex prometido tras su desaparición. Ya había hecho que Yui no viviera ahí, aunque su novia desapareció. Así fue como lo dijo. Creo que ella desapareció por su propia voluntad. No tengo razón para buscarla. Sorprendentemente, medio año tras la desaparición, ya había aparecido la persona mencionada antes. Se casó con su amante. En Internet se ha señalado que su actitud hacia ella fue demasiado fría. Se rumora que este ex prometido podría saber algo sobre su desaparición. Según el diario que ella dejó, él negó tener una amante diciendo que no conocía con esa mujer y que no la estaba acosando. Creo que, considerando todo, es natural pensar que su relación seguía. Por eso, pienso que la clave para resolver este caso está en la relación entre la exprometida y la amante. Se ha especulado que la clave está oculta ahí, pero la situación de la investigación policial sobre ese asunto sigue siendo desconocida. Ahora, para finalizar, les hablaré de un extraño suceso que dejó una impresión aún más fuerte en este caso. Eso sucedió el 4 de enero de 1995, un año tras la desaparición de ella, cuando alguien misterioso llamó a su casa. Esta fue su conversación real. Hola, Mané. ¿Hola? Sí. Soy tu hermana, sí, soy tu hermana. ¿Quién eres? ¿Tu hermana? ¿Quién es usted? Soy Hitomi. La familia grabó la llamada. Se confirmó que la llamada entró desde un teléfono público en la central. ¿Quién era la otra persona en la llamada? Se hace pasar por el señor Masuyama. Esa voz no era la de mi hija. Es imposible olvidar su voz. No hay forma. Ni siquiera se parece, el padre lo asegura. Dice que reconoce el acento único, entre otras razones. Se sospecha que es una mujer local de unos 50 años, pero su identidad y propósito siguen siendo un misterio. Dicen que el culpable siempre vuelve a la escena del crimen, pero me sorprendió la actitud de su familia. ¿Será que alguien del lado del agresor hizo una llamada telefónica sobre este asunto también? Hasta 2020 esos detalles siguen desconocidos. Después de escuchar la historia hasta ahora, ¿qué piensan ustedes sobre este caso? Por la información que queda, parece que el exprometido y la amante son sospechosos. Sin embargo, no podemos ni queremos señalar a alguien como culpable sin pruebas. Sin embargo, no se puede negar la posibilidad de que estas dos personas estén ocultando información importante. El culpable regresa a la escena del crimen. El culpable recuerda el lugar del crimen y vuelve a la escena. El culpable recuerda y regresa al lugar donde ocurrió el crimen. El culpable aparece en la escena del crimen. El culpable está en la escena. ¿Había alguien que se beneficiara al regresar? Tal vez. Si revisamos de nuevo el motivo del crimen sin limitarnos demasiado a asuntos amorosos, tal vez podamos encontrar pistas que no vimos en ese entonces. Se organizó un programa especial en televisión para intentar obtener algo de información. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna información relevante. Aún así, la familia sigue buscando su paradero hasta el día de hoy. El padre lleva 3 fotos de su hija en la cartera y nunca se separa de ellas. La madre comentó en una entrevista que, al pensar en su hija, ya no puede reír ni disfrutar plenamente. Ella dice que siempre lo tiene presente en su mente. Han pasado más de 25 años desde este caso, pero entre quienes quedaron atrás, este caso aún no ha terminado. No dejo de esperar que la verdad salga a la luz lo antes posible. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Construyendo juntos una vida matrimonial feliz, compartiendo cada día y entendiéndose mutuamente. El primer paso en la feliz vida de 2 personas que por la profundidad de su amor decidieron pasar toda la vida juntos. Sin embargo, a veces esa profundidad del amor puede manifestarse de una manera completamente diferente. Demasiada intervención, celos y control. ¿Ustedes pueden controlar bien sus emociones? ¿Creen que las están controlando? Pero, ¿no será que en algún momento la represa de su corazón se desborda? Eso es de lo que voy a hablar ahora. Como el agresor en el caso de la pareja recién casada en Toyonaka, Osaka, el caso del vestido de novia. El 17 de diciembre de 2018, en Toyonaka, Osaka, la policía recibió una llamada de los familiares de la esposa porque no podían contactar a la pareja de su hija. La policía acudió de inmediato al complejo donde vivía la pareja y abrió la puerta. Entonces lo que vieron ahí fue que tenían algo parecido a un cable eléctrico enrollado alrededor del cuello, una mujer que ya estaba fría y un arma blanca manchada de sangre.
Además, vieron a un hombre que parecía ser su esposo colgado del cuello en el baño. Ambos fueron llevados al hospital de inmediato, pero lamentablemente se confirmó la muerte de la mujer, mientras que el hombre solo tuvo heridas leves y fue dado de alta el día 18. ¿Qué les sucedió exactamente a estas dos personas? La policía interrogó al hombre de inmediato para confirmar la situación, y entonces este sujeto comenzó a contar algo increíble. Dijo que él mismo estranguló a su esposa y la mató, pero que no sabe por qué lo hizo. La policía, al escuchar esta declaración, el 18 de diciembre de ese año, la policía arrestó a este hombre por sospecha de asesinato. El detenido es Hon, maestro de escuela de apoyo especial en Nishizumigaoka, misma ciudad. El sospechoso, Tadenori, tenía 28 años. La víctima era su esposa, Riko Honda, de 26 años. Después de la investigación, se determinó que el sospechoso Honda mató a Riko. La razón se vuelve clara. Esa razón fue el vestido de novia, Pero creo que solo con esto no se entiende el significado. Para decírtelo correctamente, es el que Riko-san usará en su boda. Cuando se probó el vestido de novia, la forma en que se veía con ese vestido fue lo que causó el problema. Retrocediendo un poco en el tiempo, esto ocurrió aproximadamente medio año antes de este caso. En junio de 2018, Honda y Riko-san se conocieron por una app de citas, conectaron rápido y empezaron a salir. Un mes antes del incidente, en noviembre, se casaron legalmente y planeaban una boda en el extranjero al año siguiente. Desde que comenzaron a salir, siempre estaban juntos, se respetaban mutuamente y se entregaban todo su cariño. Cuando salían, siempre iban tomados de la mano o del brazo y valoraban mucho el tiempo que pasaban juntos. Sin embargo, desde el inicio de la relación, Riko-san tenía cierta inquietud respecto a Honda, el sospechoso, pero Riko-san es de la tribu Ko, lo entiende, lo acepta, lo comprende. Se sabe que Riko-san mató a una persona de la tribu Riri y también se sabe que mató a alguien de la tribu Riko. Se sabe que Riko dañó a la familia de Riko-san. Se volvió aún más intenso. Me dijeron que no solo no hablara con hombres, sino que tampoco me comunicara con mis amigos. Se sabe que Riko se quejaba de esta manera con su madre antes de que ocurriera este incidente. Cuando estaban saliendo, realmente se llevaban muy bien, pero después de casarse, discutían al menos una vez a la semana por las amistades de Riko. Así es. En ese contexto, llegó finales de noviembre de 2018. Ese día, Riko iba a probarse el vestido de novia que usaría en su boda. Al llegar a la tienda, Riko y los empleados comenzaron de inmediato a cambiarse, y finalmente, Riko, vestida con el vestido de novia, apareció frente a Motoda. ¿Qué te parece? ¿Me queda bien? Así comienza la conversación feliz entre los dos. Pero eso fue lo último que pudieron pensar así. El primer y más grande sentimiento que tuvo Motoda al ver a su esposa vestida de novia. Más que pensar que era hermosa o linda, pensó que estaba mostrando demasiado. Ella no lo sabía. La señora Riko intentó subir una foto de sí misma hinchada a Instagram, pero el sospechoso Motoda la detuvo firmemente porque decía que estaba mostrando demasiado. Además, tomó el celular de la señora Riko y al intentar subir la foto, pelearon. La situación escaló tanto que la policía intervino para mediar. Quizá gracias a la mediación policial, se reconciliaron y volvieron a casa, terminando el día sin más problemas. Sin embargo, después, al final, los celos y el control de Motoda no mejoraron y finalmente llegó el día del incidente. El 16 de diciembre de 2018 todo terminó entre ellos. La confiscación del celular provocó otra fuerte discusión. Ahí, finalmente, las emociones de ambos explotaron y la pelea duró hasta 3 horas. Ya quiero divorciarme, quiero que te mueras, entonces mátame, así podremos separarnos. Quiero que te mueras, pero si lo haces, afectarías a la familia. Tras este tipo de intercambio, según el sospechoso Honda, Riko fue quien actuó primero. Riko sacó un cuchillo de la cocina y a partir de ese momento el sospechoso Motoda golpeó varias veces a Riko. Mientras seguía siendo golpeada, Riko habló: «Tú fuiste quien me dijo que te matara». Vaya,
de verdad que es un hombre despreciable. Me equivoqué. Después de eso, el sospechoso Motoda dijo que, al escuchar esas palabras de Rico, lo que había estado reprimiendo en su corazón se desbordó. El sospechoso Motoda tomó el cable de una manta eléctrica que estaba cerca y estranguló a Rico por detrás. Y cuando se dio cuenta, Rico ya no se movía. Al ver esa escena, fue consciente del crimen que había cometido. La muerte de su esposa, a quien amaba tanto que la hacía sufrir y la controlaba, y además con sus propias manos. Sin embargo, las acciones que tomó después el sospechoso Motoda no mostraron ningún tipo de amor hacia su esposa. Luego, Motoda fingió pelear con Rico para simular huellas del enfrentamiento. Se cortó el cuello y el cuerpo con un cuchillo y dejó una nota falsa acusando a su esposa. Y luego, sin llamar a la ambulancia ni a la policía, se dirigió al baño. Intentó suicidarse y dejó el cuerpo de su esposa, a quien había asesinado, abandonado en el lugar. Ojalá la fiesta acabe pronto. Quiero verte y estar contigo en casa siendo cariñosos. En la corte, el abogado leyó mensajes de Line entre ellos, que eran entrañables y de 2 días antes del incidente. El acusado Motoda dijo lo siguiente sobre la acusación: «Pensé que Rico me iba a matar porque estaba agitando un cuchillo». No fue defensa propia, pero eso es todo. La defensa argumentó que fue una defensa contra el ataque de su esposa, pero que se trató de un exceso en la defensa propia. Por eso piden indulgencia, pero los familiares de Rico-san, la víctima, presentes en la corte por el sistema de participación, se opusieron. «El hombre está mintiendo», suplicaron entre lágrimas y pidieron la pena máxima. Y luego, el 13 de noviembre de 2019, en la segunda mitad del juicio, el juez principal fue Motoda. Sobre las acciones del acusado, golpear y estrangular el cuello son claramente actos de naturaleza diferente. Determinó que no se trataba de una defensa excesiva. Además, aunque el acusado resultó herido por el ataque de su esposa, el proceso que llevó a ese punto no fue responsabilidad exclusiva de la esposa y no hubo una falta tan grave como para justificar ser asesinada. Sobre la manipulación posterior al crimen, el acusado, por motivos egoístas, menospreció la dignidad de su esposa, dijo, y se tomó un receso. En lugar de 12 años, dictó una sentencia de 10 años de prisión y terminó en 1 mes y medio. La corta vida de recién casados terminó de la peor manera posible. Lamento no haber podido hacerla feliz, lo dije en la segunda mitad mientras le daba un beso. Por más que Motoda lo lamente, su amada esposa nunca volverá. No se puede cambiar que Rico-san fue arrebatada para siempre a su familia. Los sentimientos de las personas en mayor o menor medida están influenciados por su situación actual. Los sentimientos dependen de la situación, el ánimo diario y las acciones o palabras de otros. Las emociones pueden variar completamente de un día a otro. ¿No sienten que su presa emocional casi se desborda? Si se rompe, habrán llegado a su límite. Algunas personas no tienen con quién hablar o pedir ayuda. Entonces, tomen una copa conmigo o, si prefieren, también puede ser jugo, no hay problema. Si quieren contarme sus preocupaciones o problemas, los escucharé siempre. Últimamente no lo he usado mucho, pero ahora Twitter es X, así que mándenme un mensaje directo por ahí. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. La televisión vigila a los policías. Se transmiten especiales documentales varias veces al año y al parecer tienen un índice de audiencia bastante alto. Presentan a los policías como personas ejemplares y llenas de sentido de justicia que combaten el robo en tiendas, los delitos relacionados con drogas y la conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, también hay muchos crímenes cometidos por policías cada año en todo el país. Esta vez vamos a hablar sobre uno de los peores y más despreciables escándalos cometidos por policías. Asesinato por adulterio del oficial de policía en Sumiyoshi. El 24 de enero de 2015 en Nigashi-Sumiyoshi, Osaka. En un departamento, el trabajador social Hikaru Shirata. En ese momento, de 23 años, fue encontrado sin vida y la policía inició la investigación de inmediato. El 25 arrestaron a Takashi Mizuguchi, de 26 años, sospechoso de asesinato. Era el novio de Shirata y trabajaba como sargento en la comisaría de la zona de Abe. La causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento con un cinturón. ¿Cómo fue que Mizuguchi llegó a esto? ¿Cómo fue que el acusado llegó a matarla? Eran pareja. Solo ellos dos. Sí, su relación era lo que se llama una relación extramarital. Ahora, los detalles del caso. El 24 de enero de 2015, cerca de las 10 a.m., desde el trabajo de Shirata-san, llamaron a la policía. Siempre llegaba 45 minutos antes al trabajo, pero aún no llegaba.
Se recibió una llamada de alerta y 1 hora después, un oficial de policía se dirigió al departamento donde vivía Shirata, en el distrito Higashi-Sumiyoshi de Osaka. Flotaba en una bañera pequeña en esa habitación. Poco después de encontrarla, se confirmó su muerte en el momento del hallazgo. La puerta principal estaba cerrada y no había señales de alteración. Llevaba abrigo de invierno y pantalones. Llevaba calcetines y vestía como si fuera a salir. Así es. No había heridas visibles y no se encontró nada inusual en el interior. Al revisarla bien, se notaron leves marcas en el cuello, como de estrangulamiento. Por eso, la policía comenzó a investigar este caso como un homicidio. Iniciaron la investigación revisando las relaciones personales de ella. Así apareció el acusado Mizunuchi. No tardaron mucho, pero los investigadores no lo creían. En ese momento, no creían que él fuera el acusado, solo querían descartarlo como sospechoso. Dicen que al principio solo incluyeron a Mizunuchi como sospechoso por precaución en la investigación. A las 6:53 p.m. por precaución para escuchar su versión de los hechos. Mizunuchi fue llevado voluntariamente a la sede de la policía de la prefectura para ser interrogado y respondió lo siguiente. Conozco a Shirata-san, pero no sabía que la habían asesinado. Antes de que la policía le dijera que fue asesinato, él ya mencionaba que la habían matado al enterarse de su muerte. La policía de la prefectura también inspeccionó el lugar y la seguridad del condominio donde vivía ella. Las cámaras de seguridad confirmaron la presencia de un hombre sospechoso a las 7:45 a.m. el día de los hechos. Un hombre con sudadera negra, capucha y mascarilla, que ocultaba su rostro, fue al condominio de ella y subió al elevador. A las 8:45 a.m. bajó al primer piso por las escaleras de emergencia. Se registró al hombre entrando al condominio y pasando por la entrada. Su chaqueta había cambiado de negra a una chamarra color marrón claro. Hace un momento, subió al elevador. Se parecía mucho al hombre. La policía supone que es la misma persona. Se decía que era un hombre joven y robusto, características que coincidían con Mizunuchi. Tras su aparición, los investigadores percibieron una atmósfera inquietante. Se descubrió que él había salido a algún lugar durante el horario en que ocurrió el crimen. Con el fin de descartar la posibilidad de que fuera el culpable, pasó de ser un sospechoso a un testigo clave en este caso. Ese fue el momento en que cambió su posición. Luego, a las 7:08 a.m. del 25 Mizunai. El acusado cambió su declaración y dijo: «Fui yo quien lo hizo». Dijo que estranguló con un cinturón y mató. Hoy fue arrestado de emergencia bajo sospecha de asesinato. Retrocediendo desde el momento en que ocurrió este caso. Hace aproximadamente un año, en mayo de 2013, Mizunuchi y Shirata se conocieron en la prefectura de Miyagi, lejos de Osaka. Ella, Mizunuchi, era estudiante de bienestar social. El acusado apoyaba la reconstrucción tras el gran terremoto del este de Japón. Había sido asignado temporalmente a la policía de la prefectura de Miyagi desde abril de ese mismo año. Los dos se conocieron en un evento realizado en la ciudad de Sendai. Se conocieron en un evento de citas grupales y rápidamente congeniaron, comenzando a salir poco después. Así es, pero en otoño de ese año ella notó que él solo iba a hacer snowboard siempre. Le contó a sus amigas que pensaba que quizá yo ya no estaba interesado en ella. Aunque le enviaba mensajes, él la ignoraba y cancelaba citas. Así fue en diciembre, cuando Shirata-san cumplió años. Esa ansiedad no hizo más que aumentar. Aunque era mi cumpleaños, no quiso verme, no salió conmigo y ni siquiera me dio un regalo. No podía concentrarme en mis estudios difíciles por lo mal que me sentía. Aunque tenía preocupaciones amorosas, continuó estudiando y se certificó como trabajadora social. Perdió a su abuela y madre por cáncer. Su motivación para estudiar era ayudar al mayor número de pacientes y familias, basado en su experiencia. En abril de 2014, Mizunuchi volvió a la policía de Osaka tras un año en Miyagi y fue asignado al departamento de Abe. Shirata también trabajaba como trabajador social en un hospital oncológico en el distrito Higashi-Sumiyoshi de Osaka desde esa época. Consiguió trabajo y se mudó a Osaka. La relación entre ellos continuó en Osaka, pero su actitud fría no mejoró y nunca se vieron cara a cara. En junio, finalmente se reencuentran en Osaka. Salí a beber con un compañero mayor, me emborraché y perdí el último tren, así que me dio flojera volver a casa. Recordando a su novia, Mizunuchi fue a la fuerza al departamento de ella. Así es. Pero en los 6 meses previos al incidente, solo se vieron 3 veces. ¿Por qué podía tener una actitud tan fría hacia su propia novia? Porque ya tenía a alguien más importante. En agosto, para ese entonces, él ya estaba saliendo con la mujer que realmente le interesaba. Y lo increíble es que él continuó saliendo con ambas, ocultándoles esta situación a las dos. Incluso llegó a casarse con la mujer que realmente le interesaba. Sin embargo, después de eso, siguió manteniendo su relación con la señorita Shirata. Ella le mandaba mensajes sin saber que él ya estaba casado.
pero pasaban 23 días sin respuesta. Ella empezó a contarle a una amiga cercana que él ni siquiera le decía su dirección, poniendo como excusa que vivía con sus padres. Según los compañeros de trabajo de Shirata, ella ya no podía soportar la situación de no poder verlo casi nunca, al menos. Dicen que ella misma le pidió terminar 3 veces a Mizunuchi, pero cada vez él se negaba a romper la relación. Él decía: tú me quieres, así que no podrás dejarme, según cuentan. El 12 de enero de 2015, Shirata publicó algo en Facebook. Al ver la foto de él y su esposa, me enteré por primera vez de que estaba casado. No sabía nada. Estaba tan deprimida que ni siquiera podía decirle que me había enterado de su matrimonio. El 13 de enero ella escribió en su propio Facebook: no me doy cuenta de las cosas que no me convienen. Ella insinuó que fingió no notar, pero sí supo de su matrimonio. Ella publicó eso y una semana después escribió que me daría un castigo social. Y el 24 de enero, el día de los hechos, Mizunuchi, el acusado, se dio cuenta de eso y fue a verla, pero la situación se volvió irreversible. En el interrogatorio tras su arresto, Mizunuchi dijo que al querer terminar la relación, ella lo amenazó con contarlo a su esposa y la policía, y que actuó impulsivamente por enojo. Sin embargo, como resultado de la investigación, al observar sus movimientos ese día, surgieron indicios de que el crimen fue planeado. Él regresó a su casa justo después del incidente. Desde las 9:30 am hasta alrededor de las 11 am estuvo practicando kendo en el dojo y luego cometió el acto violento. No era el cinturón que traía en los pantalones. Era uno que había puesto previamente en su bolso y lo dejó en una esquina del dojo. Lo tiró a la basura, salió a almorzar con sus compañeros y después regresó a casa. A partir de estas circunstancias, se considera muy probable que haya sido un crimen premeditado en el que se preparó la locura de antemano, y el hecho de haber tirado el cinturón puede interpretarse como un acto para destruir pruebas. Minucci sugiere que fue un crimen impulsivo, diciendo que se enfureció durante la conversación de ruptura. Sin embargo, quedaron puntos sospechosos en la declaración del acusado, y así llegó el día. El 6 de octubre de 2015 se realizó la audiencia de sentencia en el Tribunal de Distrito de Osaka. El juez declaró que fue un crimen atroz, con clara intención de matar y necesario para el acusado. Por eso condenó a Mizunuchi a 18 años de prisión. Se consideró que era policía. Por eso recibió una pena más severa que lo usual en casos similares. El reo Mizunuchi sigue encarcelado. Este caso es un conflicto por la ruptura de una relación extramarital. Se distingue de los casos simples. Mizunuchi no le informó a la señorita Shirata que estaba casado con otra mujer mientras salía con ella. Además, después de que se descubriera, no aceptó terminar la relación cuando ella se lo pidió. Al final, cuando la situación ya no le convenía, actuó de manera violenta. Es un caso sumamente egoísta y despreciable. Y para colmo, además de su esposa y la señora Shirota, él tenía relaciones con otras 6 mujeres. Muchas personas, como el acusado Minucci, repiten infidelidades y aventuras extramatrimoniales. Sin embargo, un oficial de policía que tiene una aventura amorosa afecta la confianza en la fuerza. Por eso, hay reglas claras y conductas como advertencias o discusiones pueden ser sancionadas. Un documental televisivo sobre policías. Y ambos casos muestran solo una parte fragmentada de los policías. Así que pensar que, por ser policías, deben ser correctos como personas, o ver este caso y decir que por eso la policía no sirve, creo que es un poco equivocado. Sea policía o no, siento una fuerte indignación hacia el acusado Mizunuchi. Por mucho que seamos prudentes ahora, el futuro de ella ya no existe. Ofrezco mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Hikaru Shirata. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. ¿Ustedes alguna vez han comprado por internet? Puedes comprar lo que quieras sin salir de casa y sin tener que hablar con los empleados de la tienda, especialmente porque no tienes que aguantar que te intenten vender algo. Puedes tomarte tu tiempo para elegir lo que realmente quieres sin que nadie te moleste. Por cierto, a mí también se me dificulta. Aunque las tiendas en línea resultan convenientes, suelen ocultar problemas entre los dueños, ya sea por relaciones personales o cuestiones de dinero. Hoy hablaremos de un caso donde el dueño de una tienda en línea murió trágicamente. Aunque el sospechoso fue arrestado y sentenciado, 20, en junio de 2022 los abogados del condenado solicitaron una revisión. Se sospecha una posible condena injusta. El 12 de noviembre de 2012, alrededor de las 4 de la tarde en la ciudad de Suzuka, prefectura de Mie, ocurrió el caso del asesinato del propietario de una tienda en línea. En una casa común, el señor Tsujimoto Hiko vivía solo y manejaba una tienda en línea. A los 38 años le avisó a su madre que saldría y se fue en su auto. Se cree que él volvió a casa alrededor de la 1 am del 13 y que a las 2 am se estaba bañando en la casa principal.
Esa tarde, sus padres de la casa principal intentaron contactarlo, pero no obtuvieron respuesta. Y alrededor de las 5:50 de la tarde, al sospechar que algo andaba mal porque no tenían noticias de él, sus padres se dirigieron a la habitación separada donde estaba Tsuji-san. Lo vieron desplomado sobre la mesa, como dormido, pero notaron de inmediato que algo andaba mal. Salía sangre de la parte trasera de su cabeza y no se movía. También notaron salpicaduras de sangre en el techo. Sus padres llamaron a la policía y tras eso se confirmó su muerte, iniciando la investigación del caso. Se estimó que la muerte del señor Tsuji ocurrió alrededor de las 11 a.m. del día 13 cuando lo hallaron. Por la situación en la escena, se asumió que el culpable también quedó cubierto de mucha sangre. ¿Por qué fue atacado el señor Tsuji? Eso se debió a que él administraba. Se cree que su tienda en línea podría estar relacionada. De hecho, el señor Tsuji administraba una tienda en línea por su cuenta. No la administraba solo, sino en sociedad con alguien. Vivía en Tsushima, Aichi, y dirigía una empresa de ITK. Eiji Kato, de 34 años en ese entonces, fue sospechoso por este caso. Alrededor de las 10:30 de la mañana de ese día, el señor Kato visitó la casa del señor Tsuji e intentó convencerlo de que le devolviera el dinero que le había prestado. Fue a su casa, fue a su casa, fue a su casa, fue a su casa. Ir a su casa, ir a su casa. Vine a su casa. 4 días después del incidente, el 17 de noviembre de 2012, arrestaron al señor Kato. Sin embargo, desde el momento de su arresto, el señor Kato negó consistentemente las acusaciones y afirmó ser inocente. Sin embargo, el hecho de que la llave de la casa de Tsuji-san se encontrara en el auto y el incidente, que la ropa que usó ese día la desechó al día siguiente por medio de una conocida y además tenía problemas de dinero con Tsuji-san. Se concluyó que tenía motivo para el crimen, ya que su empresa empeoró por ello y otras razones. Así que desde el incidente, 3 años después, el 24 de julio de 2015, el señor Kato fue sentenciado a 17 años de prisión en el Tribunal de Distrito de Tsu. El señor Kato apeló ese mismo día. En 2016, el Tribunal Superior de Nagoya y en 2018, la Corte Suprema rechazaron la apelación. Se confirmó la condena de 17 años de prisión y el responsable del asesinato del señor Tsuji fue arrestado. Aunque parecía resuelto, aún hay varios aspectos inexplicables en el caso. Se duda si el señor Kato es el culpable. Estos son los puntos inexplicables y vamos a analizar cada uno de ellos en detalle. 1. Reacción de sangre y arma homicida. La señora Tsuji fue hallada. A pesar de que la escena estaba tan sangrienta que había salpicaduras de sangre hasta en el techo, no se detectaron rastros de sangre ni en el señor Kato ni en el asiento del auto del señor Kato. Como el señor Kato confesó llevar el arma homicida a la casa de la señora Tsuji, se concluyó que era la usada en este caso. Se trata de una llave inglesa, pero en realidad, hasta hoy, julio de 2022, esta llave inglesa no ha sido encontrada. Es decir, no es seguro que la llave inglesa sea el arma homicida en este caso. Y el segundo punto desconcertante es la llave de la casa de la señora Tsuji, que fue presentada como prueba. La llave de la casa de la señora Tsuji, que se considera la prueba principal en este caso, y que fue encontrada en el auto del señor Kato, en realidad no tiene huellas dactilares del señor Kato. Además, si realmente hubiera cometido el asesinato, encontrar la llave sería una prueba. Aún así, ¿realmente dejaría la llave en el auto a propósito? También queda la duda de por qué no eligió deshacerse de ella en algún lugar. El tercer punto desconcertante es el registro y funcionamiento del IN. En este caso, no solo son las pruebas mencionadas antes, también hay controversia sobre la forma en que se realizó esa operación. Mientras no se aclare este misterio, creo prematuro concluir que el señor Kato cometió el caso. El misterio es que el line de la señora Tsuji se registró después de la hora en que supuestamente murió, según los mensajes que llegaron a su smartphone. Uno llegó el día de los hechos a las 11:34 de la mañana. También se ha confirmado que ese mensaje fue marcado como leído. Se determinó que el señor Tsuji falleció cerca de las 11 de la mañana, aunque hay una discrepancia en la hora. Si él mismo abrió ese mensaje, se considera que el señor Tsuji fue asesinado después de las 11:34 y en ese momento el señor Kato estaba conduciendo por la autopista. El teléfono inteligente del señor Tsuji fue encontrado en su casa. Por eso, el señor Kato tiene una coartada y asegura que no pudo cometer el crimen. Ante este hecho, la policía argumentó que un oficial que manipuló el teléfono accidentalmente marcó el mensaje como leído.
Sin embargo, parece que no se registraron los nombres de los oficiales que realizaron la investigación ni se emitieron informes al respecto. Y como el cuarto y último punto desconcertante, se mencionan los cigarrillos de diferente marca y las huellas encontradas. En la escena hallaron cigarrillos de otra marca distinta a la que fumaba el señor Tsuji. Y sobre eso, no hubo investigación de ácido desoxirribonucleico y quedaron restos en la escena. La defensa sostiene que no se investigaron las huellas misteriosas. Gracias por ver este video. Por favor, ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver esto.
Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Aunque ya teníamos casi todo listo para este video, lo más importante era Yang Ze-san, pero aún no habíamos encontrado a la persona en cuestión. De hecho, cuando el programa pidió información sobre este caso, los culpables también estaban viendo esa transmisión. Y temiendo que se descubriera el incidente, actuaron de inmediato. Fueron al lugar donde lo habían arrojado. Si él había muerto a causa de la agresión, su cuerpo estaría ahí, pero no importaba cuánto buscaran. Por más que buscaron, no encontraron su cuerpo. La policía de la prefectura de Chiba, también basándose en las declaraciones de los culpables, se esforzó al máximo en la investigación para encontrar a Ezawa-san, pero como los recuerdos de los culpables eran vagos, al final no pudieron encontrar a Ezawa-san. Aunque no hallaron el cuerpo, evaluaron la situación basándose en las declaraciones de los culpables. Se concluyó que fue asesinato, y el 6 de abril de 2005 el cargo cambió de lesiones a asesinato. Los culpables fueron arrestados de nuevo y procesados. Y luego, el 23 de mayo de 2006, tras el juicio, el Tribunal de Distrito de Chiba declaró culpables a las dos personas. A Uchiyama le dieron 13 años de prisión y a Nakayama 10 años. Han pasado 6 años desde el incidente. Sobre este caso, la policía de la prefectura de Chiba y las autoridades encargadas de la investigación reconocieron que la información proporcionada por el programa fue la clave para resolver el caso. Muchas personas elogiaron los logros del programa. En cuanto a la identificación y arresto del culpable, sin duda lograron atrapar al responsable. Todavía no han encontrado a Eizawa, por eso no se puede decir que el caso esté realmente resuelto. La familia sigue esperando que él esté a salvo y que llegue el día en que puedan volver a verlo. Cada quien tiene sus reflexiones sobre este caso. ¿No creen que pudieron sentir el gran poder que tienen los medios, empezando por la televisión? De hecho, la mujer que proporcionó información sobre este caso decidió hacerlo después de ver el llamado en el programa. Sin embargo, mientras se elogiaba el logro del programa, también hubo voces que cuestionaron por qué no hubo avances en el caso durante 5 años. Se ha declarado que la información proporcionada por el programa llevó a la resolución del caso. Pero, ¿qué pasó con la investigación durante los últimos 5 años? ¿Cómo es posible que un programa de televisión privado haya podido reunir información más valiosa que la propia policía? ¿Qué ocurrió durante el periodo hasta que este caso fue presentado en el programa? No se ha aclarado si realmente se llevó a cabo una investigación. Por lo tanto, no se sabe si realmente hubo negligencia o no. ¿Está bien verlo solo como una historia conmovedora porque el caso se resolvió por el programa? Aún no lo han encontrado. En cuanto a la búsqueda del señor Ezawa, ¿cuál es la situación actual? ¿Las actividades de búsqueda continúan? Creo que eso es lo más importante. Este caso muestra el gran poder de la televisión en esa época. Tal vez también nos permitió reflexionar sobre cómo operan las agencias de investigación.
reducir el número de personas que sufren día a día sin saber el paradero de sus seres queridos. ¿Existe alguna manera de lograrlo? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Por último, las personas que fueron víctimas, en este caso, solo deseo que Shigeo Ezawa sea encontrado pronto. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el video. Cada vez que ocurre un incidente trágico, los acusados insisten en su inocencia. Mientras que algunos testimonios claramente parecen mentiras, también hay quienes investigan a fondo sobre el caso. Si lo piensas, hay muchos casos donde no se puede afirmar con certeza que son culpables. La Fiscalía y la Defensa presentan pruebas que favorecen a su respectiva parte. En ese proceso se decide la culpabilidad del acusado. ¿Cómo juzgarían ustedes el caso que les voy a presentar hoy? El caso del asesinato de la madre e hijo Hirano, conocido como un caso extremadamente difícil. Eso pasó cerca de las 9:40 p.m., el 14 de abril de 2002. En un edificio de departamentos en Hirano, Osaka, de repente se desató un incendio. El fuego fue extinguido rápidamente, pero para sorpresa de todos, Mayumi Mori, quien vivía en ese departamento, quien tenía 28 años, fue estrangulada y asesinada con una correa para perros. También se halló que su hijo de 1 año fue ahogado en la bañera y hasta su mascota apareció muerta. Ellos fueron asesinados entre las 3 y las 5 de la tarde. Se cree que el asesino, tal vez para destruir pruebas, después prendió fuego a ropa y periódicos. Y se cree que después huyó. La policía de inmediato comenzó a investigar el caso como un homicidio. Aproximadamente 6 meses después del incidente, en noviembre, finalmente arrestaron a un sospechoso. El detenido fue el esposo de la madre de Mori, M, de 45 años, entonces guardia de prisión. El arresto del sospechoso parecía resolver el caso, pero no fue así, y por eso este caso es considerado uno de los más difíciles y raros. De hecho, este caso, después de eso, increíblemente, el juicio continuó durante 15 años. Solo se disputó un punto: si M mató o no a Mayumi y a su hijo. Ahora, los detalles del caso. Como mencioné antes, la persona arrestada como sospechosa, en este caso, fue M, quien es el esposo de la víctima, la señora Mori. En ese momento, él era funcionario penitenciario, por lo que el hecho de que un funcionario penitenciario cometiera un asesinato causó gran revuelo. ¿Qué llevó al arresto de M? Fue porque el matrimonio Mori actuó como aval solidario de una deuda para M, a pesar de que habían hecho eso por él. Después se descubrió que el matrimonio Mori había desaparecido y que M enviaba correos interfiriendo en su vida e incluso a veces los amenazaba. El contenido de esos correos mostraba la actitud de M hacia Mayumi-san. Se podía notar que había sentimientos amorosos, es decir, este caso ocurrió porque M fue ignorado en sus sentimientos amorosos y además fue obligado a ser aval de una deuda. Aunque fue aval de la deuda, perdió contacto con esa persona, lo que le frustró mucho. Por eso se pensó que M fue quien cometió el delito. Además, varias personas vieron el auto de M cerca del departamento de Mori-san en el horario en que ocurrió el crimen. Hubo testimonios así, y se cree que ahí ocurrió el crimen. En ese horario, M tenía apagado su teléfono celular. Además, en ese horario, M había prometido ir a recoger a su esposa. Sin embargo, al final no fue a recogerla, algo inexplicable. También se revela la verdad, pero, en realidad, la primera persona sospechada al inicio del caso fue el esposo de Mori-san. Sin embargo, ese día el esposo estaba, de hecho, con su amante. Esto se confirmó con las imágenes de las cámaras de seguridad. El esposo fue exonerado de sospechas debido a su coartada. Tras eso, se inició una nueva investigación. Así, el 16 de noviembre, medio año después del incidente, la policía arrestó a M bajo sospecha de asesinato y el 8 de diciembre siguiente lo volvió a arrestar bajo sospecha de incendio provocado en una estructura importante. Y luego decidieron acusar, aunque en realidad esta acusación, la policía tenía una gran debilidad. Eso era que no había pruebas directas que respaldaran que fue M quien cometió el crimen. La Fiscalía mencionó antes esos puntos inexplicables y añadió otros. Afirmaron que este caso fue un crimen cometido por M y solicitaron la pena de muerte. 1. En las escaleras del edificio donde vivía el señor Mori, 1. Se encontró una colilla de cigarro en la que la saliva y el tipo de ácido desoxirribonucleico de M coincidían. 2. Hay información de testigos que vieron a M en el momento del crimen. Por otro lado, la defensa de M niega rotundamente todos los cargos y alega su inocencia. 1. M nunca ha ido al departamento de la señora Mori.
De hecho, ni siquiera conoce su dirección. 2M le dio un cenicero portátil a las señoras Mori y fue ahí donde quedó lo que encontraron. Tiró la colilla en el cenicero del departamento. Como hecho, el horario de los 3 posibles crímenes es M. Estacioné cerca del departamento de la señora Mori, pero en realidad fue porque la estaba buscando y no sabía que vivía en ese edificio, así que no fui a ese departamento. En resumen, según la defensa, M llevaba tiempo buscando el paradero del matrimonio Mori por el tema de las deudas. Solo estaba explorando cerca del edificio cuando sucedió este incidente. Y luego, en agosto de 2005, aproximadamente 3 años después del incidente, el día de la segunda parte del juicio, el Tribunal de Distrito de Osaka desestimó todos los argumentos de la defensa. Se dictó una sentencia de cadena perpetua para M. Sin embargo, tanto la defensa como la fiscalía, que había solicitado la pena de muerte, apelaron este fallo. Y luego, el 15 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Osaka determinó que M no mostró remordimiento porque seguía proclamando su inocencia y falló de acuerdo con la solicitud de la fiscalía. Al dictar la sentencia de muerte a M, se confirma que el crimen fue cometido por M. Sin pruebas concluyentes, la relación entre M y el señor Mori se determinó solo por el trasfondo sexual y pruebas circunstanciales. Es natural que la defensa no esté de acuerdo con este veredicto y, por supuesto, apelará. Y a partir de aquí, este caso tomará un rumbo completamente inesperado. Esto ocurrió 4 años después del fallo de la Corte de Apelaciones. El 27 de abril de 2010, la Corte Suprema anuló el fallo de la Corte de Apelaciones, señalando que quedaban dudas sobre posibles errores de hecho que no habían sido completamente examinados, lo cual es un caso sumamente inusual. Decidieron devolver el caso para un nuevo juicio, esta devolución para un nuevo juicio. En 78 años desde la posguerra solo hubo 7 casos así, algo que no ocurría en 21 años. Además, devolvieron este caso para un nuevo juicio. En el juicio, después de eso, todos los acusados recibieron un veredicto de inocencia tras una revocación. Es decir, el caso avanzó sin que hubiera pruebas concluyentes. Hasta ahora, las pruebas materiales que tenía la fiscalía. Eso estaba en las escaleras del edificio. Solo la saliva de las colillas en el cenicero coincidía con M. La Corte Suprema revisó el caso y concluyó que si había ácido desoxirribonucleico de Mayumi en el cenicero del edificio, entonces el contenido del cenicero portátil se tiró ahí. Las colillas se hallaron el día del incidente, lo que lo hace posible. Como estaban descoloridas, las tiraron hace tiempo. Señalé que existía esa posibilidad y pedí que se investigaran todas las colillas. Pero aquí se descubrió un grave error por parte de la Fiscalía. De las 72 colillas que supuestamente estaban en el cenicero, increíblemente, todas menos una fueron desechadas. Por lo tanto, fue imposible analizar las colillas y además se descubrió que ocultaron ese hecho. Esto tuvo un gran impacto en el juicio posterior. Para condenar a M, la Fiscalía necesitaba una prueba de alto nivel. Y así, el 20 de octubre de 2011 en el primer juicio de la repetición, al igual que antes. La Fiscalía solicitó la pena de muerte y la defensa sostuvo su inocencia. Durante la disputa, M optó por guardar silencio. La Fiscalía presentó como prueba circunstancial de que M fue al departamento de la señora Mori, lo que se encontró adherido a M. El pelo era del perro de la señora Mori. El crimen del crimen. El autor del crimen, el culpable del delito, el culpable del crimen, el autor del delito. No es así. Se presentaron nuevas pruebas, como que las huellas no coincidían con las de M para reexaminar el caso. Afirmaron que el culpable de este caso no era M, sino que había un verdadero culpable diferente. Así llegó el 15 de marzo de 2012, el día del fallo del nuevo juicio, sobre la coincidencia de la casa del perro que afirmó la Fiscalía. Se descubrió que el perro de la familia Mori estaba temporalmente al cuidado del hermano menor del señor Mori, por lo que no se pudo probar que alguien entrara a la casa. También se rechazó el experimento de cigarrillos por no ser científico y finalmente se declaró inocente a M. La policía apeló de inmediato y en 2016 el caso siguió con temas como la locura.
Se analizaron las pequeñas partículas. Un jurista compareció como testigo y declaró lo siguiente: coincide con lo hallado en la víctima y el estado de locura. No se detectó el tipo de ácido desoxirribonucleico y se encontró un tipo de ácido desoxirribonucleico que parece pertenecer a otra persona. Y luego, el 2 de agosto de ese mismo año, se reveló que en la evaluación de la Fiscalía tampoco se detectó un tipo de ácido desoxirribonucleico que coincidiera con el de M. Y así llegó el día fatídico. El 2 de marzo de 2017. Se rechaza la propuesta principal. El Tribunal de Apelaciones de Osaka desestimó la afirmación de la Fiscalía. Se confirmó la absolución y la Fiscalía no apeló, quedando firme el veredicto de inocencia. A los 59 años logró reincorporarse como oficial penitenciario. El tiempo perdido en el juicio. Finalmente demostró su inocencia y volvió a su trabajo. Sin embargo, a pesar de todo ese tiempo, el tiempo perdido no se puede recuperar. Al ver cómo se desarrolló este caso, no puedo evitar pensar que la policía y la fiscalía forzaron la historia desde el principio para hacer que M pareciera el culpable. Es cierto que M tuvo comportamientos que podrían considerarse extraños en el momento del incidente, pero eso no es suficiente como prueba de que cometió el crimen. Más tarde, M habló sobre el interrogatorio de esa época de la siguiente manera: 3 detectives a cargo me interrogaron intensamente en una cueva y con violencia. Incluso me pusieron una bolsa de nylon en la cabeza hasta que perdí el conocimiento por falta de oxígeno. Fue tan doloroso que me vi tan acorralado que intenté suicidarme tomando pastillas para dormir. Luego demandé a la prefectura de Osaka por 5 millones de yenes. Presenté una demanda para reclamar una indemnización, pero esa solicitud no fue aceptada y terminé perdiendo el caso. ¿Y para qué sirve la justicia? Quien dijo esto, después de que se dictara la sentencia de inocencia, para M fue la madre de Mayumi, la víctima. Un juicio lleno de misterios que cambia de rumbo constantemente. Es cierto que este caso ha confundido a muchas personas, pero hay algo que nunca debemos olvidar: la esencia de este caso. El presunto culpable aún no ha sido capturado. Me duele el corazón por la ira y la frustración de la familia de la víctima, pero actualmente lo único que la investigación policial ha revelado es que el agresor es un hombre. Han pasado más de 21 años desde que ocurrió este caso. Este caso se está olvidando poco a poco. Quiero expresar mi sentido pésame por Mayumi Mori y su hijo, y también, aunque sea un poco, espero que se reúnan más información y que arresten al verdadero culpable lo antes posible. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Cuando investigo sobre crímenes atroces y juicios penales, a menudo me encuentro con esta palabra. El juicio penal dual lo establece la ley. Se refiere a la decisión del tribunal sobre el tipo y el grado de castigo que debe imponerse dentro del rango permitido por la ley, y oficialmente se llama determinación dual de la pena. La decisión de si se otorga una suspensión de la ejecución de la pena o una sentencia de prisión efectiva, que a menudo es tema de discusión, también está incluida en esto. Si matas a 3 o más personas, recibirás la pena de muerte. Este tipo de criterio también puede considerarse una determinación dual de la pena. En esta determinación dual de la pena, lo que se considera especialmente importante es la gravedad del método del delito, la malicia en la forma de actuar, la motivación del crimen y la gravedad de las consecuencias del delito. Sin embargo, en la práctica también se consideran muchos otros factores, como la actitud del sospechoso, si muestra arrepentimiento, los sentimientos de los familiares de la víctima respecto al castigo y el impacto social, entre otros. La pena se determina según estos criterios. La decisión sobre la pena es muy difícil porque hay muchos criterios que deben considerarse y no siempre se llega a una opinión unificada en el ámbito judicial. Entre estos casos, uno de los problemas más discutidos es cuando, aunque inicialmente se consideró que la pena de muerte era apropiada, en una instancia superior el fallo se revoca y se dicta una sentencia de cadena perpetua. En esta ocasión hablaremos de un caso en el que una niña pequeña fue secuestrada y asesinada por un hombre de mediana edad. Fue un caso atroz, donde la víctima fue abandonada tras ser asesinada. Se consideró que fue un acto extremadamente malicioso y egoísta, con un gran impacto social. Sin embargo, fue difícil determinar la pena adecuada como castigo. Se analizó a fondo, incluida la evaluación psiquiátrica del acusado. Quiero hablar de un caso específico. Asesinato de una niña en Matsui, distrito Nagata, Kobe. El 11 de septiembre de 2014 vivía en Nagata, Kobe. En ese momento, Ai-chan, quien estaba en primer grado de primaria y tenía 6 años, desapareció. La madre de Ai-chan reportó su búsqueda en la comisaría de Nagata. El 12 también se mostró una foto de la mochila que sería de Ai-chan. La policía de Hyogo inició una investigación pública. 4 días después, el 16, alguien seguía a Ai-chan.
Un hombre sospechoso fue captado por la cámara de seguridad y los investigadores visitaron su casa, revisándola voluntariamente. El 23 de ese mes lo hallaron en un bosque. De una bolsa de plástico salía un olor desagradable. Había restos del cuerpo de Ai-chan y colillas de cigarro. Además, se encontró una tarjeta de consulta médica con el nombre de ese hombre. El nombre del hombre era Yasuhiko Kimi. Tenía 47 años y encontró una bolsa de plástico. Era una persona que vivía a solo unos metros del bosque de matorrales. Al día siguiente, el 24, la policía creó una unidad de investigación. Ese día, los investigadores descubrieron que el sospechoso Kim estaba borracho e intentaba dirigirse hacia el bosque de matorrales. Le pidieron acompañarlos voluntariamente y así lo descubrieron. Cuando se realizó una prueba de ácido desoxirribonucleico a la colilla de cigarro, esta coincidió con el sospechoso Kim. Por eso, la policía lo arrestó bajo sospecha de abandono de cadáver. 2 días después, el 26, durante un cateo en la casa del sospechoso Kim, se encontró la mochila de Ai-chan. Luego, aproximadamente 2 semanas después, el 14 de octubre, la policía arrestó de nuevo al sospechoso Kim por presunto asesinato. El 21 de ese mes negó el crimen y el 31 se le hizo una evaluación psiquiátrica. La Fiscalía de Kobe concluyó que Kim era penalmente responsable y el caso siguió el año siguiente. El 30 de enero de 2015, Kim fue acusado de asesinato y secuestro con fines lascivos, entre otros cargos. Un año después, el 7 de marzo de 2016, el juicio inicial de este caso comenzó en el Tribunal de Distrito de Kobe y ese día el Tribunal de Distrito de Kobe llevó a cabo el juicio con un jurado. Convirtió a la niña en objeto de deseo sexual, le quitó la vida y despreció su cuerpo. Se determinó que fue un crimen atroz. Se le dictará la pena de muerte tal como lo solicitó la Fiscalía. Ante eso, la defensa apeló de inmediato. El 10 de marzo de 2017 se realizó en el Tribunal Superior de Osaka. En apelación se revocó la sentencia inicial y se dictó cadena perpetua. No estoy de acuerdo. La Fiscalía apeló ante la Corte Suprema. El 3 de julio de 2019, la Corte Suprema rechazó esta apelación y la sentencia de cadena perpetua quedó firme. Eso es todo el resumen de este caso. En este caso, el certificado médico del sospechoso Kim fue encontrado en la escena o fue hallado en el lugar. El ácido desoxirribonucleico del cigarro coincide con él. Además, la forma en que se encontraron las pruebas fue demasiado conveniente. Hubo un tiempo en que también circuló la teoría de una acusación falsa, pero la mochila de Ai-chan fue encontrada en su casa. Además, al no proclamar su inocencia, se cree baja la posibilidad de una acusación falsa. Como todos ustedes saben, la cadena perpetua es el castigo más severo después de la pena de muerte. Después de muchos años en prisión, sí, ¿existe la posibilidad de reintegrarse a la sociedad? Entre cadena perpetua y pena de muerte hay una diferencia enorme. Por eso, se puede decir que este cambio en la sentencia es algo sumamente grave. Entonces, ¿por qué en este caso se realizó este cambio en la sentencia? Para entenderlo, vamos a hablar sobre los detalles del caso. Ahora, los detalles del caso. Primero, sobre el acusado Kim, quien era parte de una organización criminal. Tenía ese pasado y vivía recibiendo asistencia social. En la preparatoria era serio y tranquilo hasta que ocurrió el incidente. En ese entonces bebía alcohol desde temprano, gritaba en la calle y se la pasaba en el departamento de conocidos, haciendo ruido desde el día hasta la noche. Por eso, frecuentemente tenía problemas con los vecinos. La sentencia indica que él se acercó a Ai-chan, desconocida para él, y le propuso ser modelo para una pintura, invitándola a su casa con fines de prostitución, pero temía ser descubierto. Decidió matarla, le enrolló una cuerda de vinil al cuello y apretó fuerte. Luego la apuñaló más de 4 veces. ¿Así la mató? Luego hizo cosas que solo pueden llamarse una tragedia total. El contenido es tan terrible que me abstendré de explicarlo. El cuerpo desmembrado fue metido en bolsas de plástico y abandonado en sitios como el bosque de Zokibayashi, donde lo hallaron. Al principio, cuando fue arrestado, él se mantuvo en silencio sobre el crimen, pero aproximadamente un mes después de su detención, confesó su delito. Dijo que necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos. Tras confesar, se le hizo una evaluación psiquiátrica. Pero el recluso Kim se volvió alcohólico. Se reconoció que en el momento del crimen también estaba bajo los efectos del alcohol, pero se determinó que el acto en sí fue realizado por su propia voluntad y de manera intencionada. Aunque las pruebas psicológicas lo sitúan entre lo normal y la discapacidad intelectual, su capacidad intelectual, el nivel es normal y se concluyó que puede asumir su responsabilidad. Además, él tiene antecedentes penales relacionados con trastornos causados por el consumo de alcohol en el pasado. Se considera que eso también fue desfavorable para él. Desde el principio, su postura fue admitir la culpa por el asesinato y la mutilación,
pero negar que tuviera un propósito lascivo o que el crimen fuera premeditado. En el juicio no se debatieron los hechos del asesinato y la mutilación, sino si hubo un propósito lascivo desde el inicio y si el crimen fue premeditado, lo que influiría en la sentencia. Sobre si existía propósito lascivo. Él declaró en la primera audiencia que secuestró con fines lascivos. Dijo: "No tengo recuerdos, pero no hay error en los demás hechos". En un principio negó el motivo lascivo, pero en la audiencia del día siguiente dijo que tenía interés en el cuerpo de la niña y que quería matarla para poder tocarla. Dijo que al beber alcohol le dieron ganas de hacer travesuras. Llevó a la víctima a su casa y bebieron juntos. Dijo que mientras estaban juntos en su casa surgió el propósito lascivo. Sin embargo, la sentencia de primera instancia consideró que su declaración de que el propósito lascivo surgió solo después de quedarse a solas en su casa era poco natural y que la atrajo con ese fin. Se reconoce que desde el inicio hubo un propósito lascivo. El momento en que surgió el propósito es un punto clave en la determinación de la pena, por lo que él argumentó que el propósito lascivo surgió en su casa para intentar reducir su condena. Se considera así, pero esa idea fue rechazada tanto en el primer juicio como en el segundo. En este punto se considera que el único tema objetivo en disputa era la determinación de la pena. En el primer juicio se consideró el crimen sumamente atroz, resaltando el egoísmo del motivo y la gran crueldad del acto cometido. Se consideró que la responsabilidad del reo Kim era grave y que, independientemente de si hubo premeditación en el asesinato, en todo el acto delictivo se evidenció una actitud de desprecio por la vida. En casos en los que esta actitud es especialmente evidente, incluso si solo hay una víctima, puede elegirse la pena de muerte, por lo que se dictó una sentencia de muerte. Después, en segunda instancia, el Tribunal Superior respaldó la sentencia inicial y apeló. Rechazaron casi todos los argumentos de la defensa, pero únicamente en cuanto a la desproporción de las penas se decidió volver a examinar el asunto. La sentencia de segunda instancia y la Corte Suprema rechazaron la apelación, señalando que la motivación fue egoísta y el crimen atroz. El aspecto sexual fue evaluado negativamente para el acusado y no se reconoció la premeditación del asesinato. Se consideró que debió valorarse con mayor gravedad, pero al compararlo con delitos similares, aunque hay desprecio por la vida, no es especialmente notorio, lo que influyó en la decisión sobre la sentencia. La sentencia fue modificada de pena de muerte en el primer juicio a cadena perpetua. En la sentencia de segunda instancia se volvió a revisar el caso. Para determinar la pena, el sistema de precedentes judiciales influye mucho. En los juicios, primero se consideran casos similares previos. Cuando hay precedentes, se establece que deben respetarse. La pena, en este caso, se revisó comparando con casos similares previos. Desde la perspectiva de inversión, considerando motivos sexuales, se señala que una víctima fue asesinada, pero no se reconoce premeditación en el asesinato y tampoco hubo daños sexuales involucrados. Esto se basa en precedentes recientes en los que, en casos similares, sin circunstancias especialmente graves, no se ha optado por la pena de muerte. En la sentencia de segunda instancia se tomó la decisión de revocar la sentencia de muerte dictada en la primera instancia, como mencioné anteriormente. Gakin ha cometido otros delitos, además de fraudes, robos y delitos relacionados con discapacidad. Tuvo 5 condenas previas por extorsión y cumplió sentencia de prisión hasta mayo de 2013. Ese es su historial. Sin embargo, en este caso, en cuanto a su condena por el delito de lesiones causadas por coacción, recibió una vez una sentencia suspendida. Por eso creo que se trató como caso grave, sin antecedentes favorables. Además de este punto de vista, también queda claro en la sentencia. Según lo establecido, se dice que en este caso no se reconoce la premeditación del asesinato. Se ha tomado una decisión y además es responsabilidad del acusado. Incluso al debatir si la violación de la vida es buena, este caso se reduce a un solo incidente. Tras reconsiderar la sentencia, se determinó que la cadena perpetua era más adecuada que la pena de muerte. Esto está claramente indicado en la sentencia de segunda instancia y en la decisión de rechazo de la apelación, incluso si consideramos si la privación de la vida es buena o no. Solo una vez, siento una incomodidad infinita con la palabra solo. Juzgar una sentencia definitiva es complicado, sobre todo por cómo se sienten quienes conocen el caso, pero parece que eso puede cambiar. Es algo muy ambiguo. Sin embargo, ¿qué opinan todos ustedes sobre el veredicto de este caso? El acusado no tiene ni un solo delito. Vendió a una niña. Secuestró por un motivo completamente egoísta. Mató para protegerse a sí mismo y satisfacer sus deseos sexuales. Le arrebató el futuro.
y al dañar el cuerpo de la víctima incluso degradó su dignidad. La violación de la vida, incluso contando lo bueno, fue solo una vez. Por ejemplo, puedo entender casos en los que, como en un accidente de tráfico, se le quita la vida a alguien sin querer. Pero que se usen palabras como estas, en este caso, me hace sentir indignación. Tras el rechazo de la apelación por la Corte Suprema, la familia de la víctima habló sobre Kim y el sufrimiento de su hija. No creo que entienda el dolor, el sufrimiento, el miedo, la desesperación y la tristeza de la familia. A través del juicio, tampoco sentimos que haya mostrado remordimiento ni intención de reparar el daño. Y sobre la decisión del tribunal, cuestionamos que solo se estén guiando por precedentes y no comprendan el peso de una vida. Si no enfrentan el valor de una vida, entonces nos preguntamos para qué sirvió el juicio conjurado. La vida insustituible de mi hija nos fue arrebatada de manera unilateral. Desde el punto de vista de la familia, es una afirmación completamente comprensible. Aunque se considera el sentimiento de castigo de los familiares, es clave priorizar la imparcialidad, buscar justicia y fomentar la reintegración social. Ese es el papel del sistema judicial y una de las justicias sociales de Japón. Por eso siento que decidir entre ambas penas es realmente difícil. El lado del acusado, el lado de los familiares de la víctima. Sin importar de qué lado estemos, nosotros también podríamos encontrarnos en la misma situación en cualquier momento. ¿No cree que, más allá de si debe existir la pena de muerte, debemos enfrentar este problema seriamente? Rezo por el descanso en paz de Ai-san, quien falleció en este caso. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos. Ser acusado y juzgado por un crimen no cometido con pruebas falsas. Es difícil revertir una condena injusta en tribunales japoneses, donde la tasa de condenas es del 99.9%, incluso con acusaciones falsas. Si eres incriminado como culpable en un caso importante donde incluso podrías recibir la pena de muerte, y además eres torturado, si tu confesión obtenida como prueba se utiliza en el juicio, solo de pensarlo es algo aterrador. Sin embargo, hace aproximadamente 60 años realmente ocurrió un caso así. El brillante detective Akira, famoso policía, resolvió muchos casos, pero algunos se consideraron resueltos aunque eran condenas erróneas. Esta vez, se trata de la historia de un hombre que, aunque era llamado el brillante detective Akira, creó numerosas condenas erróneas. Kurebayashi Asou, de Shizuoka, era detective en la comisaría de Iwata, actual prefectura de Shizuoka, y se encargaba de investigar crímenes. Se hizo famoso por resolver los asesinatos en serie de Hamamatsu, ocurridos de agosto de 1941 a agosto de 1942. En este caso, durante un año, 10 personas fueron asesinadas y 7 resultaron gravemente heridas bajo su jurisdicción. En octubre de 1942 arrestaron al culpable. Desde temprano se tenía una idea del perfil del culpable, pero fue cuando él se unió al equipo de investigación que el caso se resolvió. Recibió un premio al mérito en investigación del fiscal general, se hizo famoso como el detective Akira al resolver un caso atroz. Tras este caso, resolvió muchos más y fue premiado más de 500 veces, confirmando que su fama como detective Akira era merecida. Sin embargo, por otro lado, una vez que determinaba quién era el culpable, arrestaba a inocentes, los torturaba para confesar y fabricaba pruebas, provocando condenas injustas. Por eso, pasó de detective famoso a infame rey de la tortura, así su nombre quedó en la historia. Los asesinatos de Hamamatsu sucedieron antes y durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de batallas navales y el conflicto. Como dije antes, 10 personas fueron víctimas. Aunque fue un gran incidente, en el Japón en guerra, la cobertura de crímenes era restringida, así que casi nadie lo supo. En agosto de 1941, 2 jóvenes geishas dormían en una casa de geishas en Hamamatsu cuando fueron apuñaladas y asesinadas. Al despertar, la dueña, una ya había muerto y la otra estaba grave. La policía llegó rápido al lugar, instaló una base temporal en la estación cercana y empezó la investigación de inmediato. 2 días después, el hijo de un restaurante cercano fue a la estación de policía. El niño avisó a la policía que su madre era atacada por un asaltante. Al llegar, la policía encontró a la madre. Habían contratado a la señora y a 2 sirvientas como empleadas. 3 hombres habían sido apuñalados en el pecho y estaban muertos. La policía lanzó una alerta de emergencia y la división de detectives envió a un inspector. El doctor de Nagoya y 3 operadores de vigilancia se unieron como refuerzos para recolectar pruebas en la escena. Por ello, surgieron similitudes entre ambos casos. El criminal entró por la ventana del baño y no hay señales de que buscara cosas en la casa. Las heridas indican que el arma homicida fue la misma y que probablemente mató de la misma manera. Además, aunque la habitación estaba iluminada, no hay señales de que el criminal haya usado una máscara. Todas las víctimas eran de clase baja. Algunos oyeron los gritos, pero nadie escuchó al criminal.
De hecho, antes de estos dos incidentes, hace 3 años también hubo un caso de asalto y lesiones dirigido a las geishas. En agosto de 1938, hace 3 años, alguien entró al almacén de las geishas, forzó una ventana y se acostó junto a una joven dormida. Atacó a la mujer con un cuchillo de cocina y la dejó al borde de la muerte. El delincuente subió al segundo piso, intentó atacar a la geisha, la dejó inconsciente golpeándola cuando gritó y luego huyó. Este caso, conocido como el incidente de Musashiya, no tenía sospechosos ni pistas claras incluso después de 3 años, y la investigación estaba completamente estancada. En la sede de la investigación se observó que los 2 casos mencionados anteriormente y el incidente de Musashiya tenían un modus operandi similar. Se concluyó que los crímenes estaban relacionados por ocurrir en verano y se pensó que podían ser obra del mismo autor, lo que los hizo el foco de la investigación, aunque esta seguía siendo difícil. Pero durante este tiempo se descubrió algo interesante. De hecho, durante la investigación del incidente de Musashiya ocurrió otro caso. 2 noches antes intentó entrar al cine sin boleto. Un joven fue entregado a la policía por la recepción, pero estaba registrado que este joven tenía un encargado asignado. Llevaron al joven a la sede de investigación e intentaron interrogarlo por escrito y con gestos, pero no obtuvieron información clara debido a su discapacidad auditiva y verbal. Fue liberado tras 1 hora. 5 días después de interrogar a este joven, ocurrió el tercer incidente. Un asaltante entró a la casa de una familia agricultora. Dormían separados y el cuarto hijo fue atacado brutalmente. Lo apuñaló y mató, mientras su esposa dormía en la habitación contigua. Hirió gravemente al dueño y su esposa. La tercera hija, al despertar por el ruido, fue apuñalada y el atacante huyó. Los 2 nietos que dormían en el lugar y el 6º hijo, que estaba en el segundo piso, lograron escapar del peligro. Pero en realidad, este 6º hijo es el joven que mencioné antes, el que fue interrogado por la policía. En ese momento fue este joven. Sin embargo, en ese entonces, tal vez pensaron que sería imposible que una persona con discapacidad auditiva cometiera el crimen, así que este joven no fue considerado como sospechoso en la investigación. En los 9 meses tras el primer incidente, la policía movilizó a unos 7.200 oficiales para investigar. En agosto, un año después del incidente, se implementaron estrictas medidas de seguridad, pero los incidentes continuaron ocurriendo. En agosto de 1942, el culpable irrumpió en una granja y atacó a 4 personas. Varias personas fueron apuñaladas y asesinadas. La policía inspeccionó la escena de inmediato. Se hallaron 3 cuchillas en el futón de las víctimas. Se descubrió que estas cuchillas pertenecían a la víctima, quien mordió al agresor y se resistió, además de que se cree que algunas pertenecían al propio agresor. Se hallaron partes de tela y una correa de barbilla de un sombrero negro, objetos que no aparecieron en casos previos. La investigación avanzó significativamente. Posteriormente, se descubrió que una persona había confesado: "Fui yo quien lo hizo". Además, al interrogar a esa persona, se le pidió que entregara sus pertenencias. Llevaba zapatos de lona y la suela coincidía exactamente con las huellas halladas en la escena del segundo incidente. Por eso, esta persona fue llevada a la comisaría de Hamamatsu. Después confesó todos los crímenes. Esa persona resultó ser un joven con discapacidad auditiva. Posteriormente, se le realizó una evaluación psiquiátrica durante el juicio. Aunque se concluyó que era difícil exigirle responsabilidad penal, después se rechazó esta evaluación psiquiátrica. Según el Código Penal de ese tiempo, las personas con discapacidad auditiva recibían la pena original, pero esto fue rechazado. El Tribunal Superior dictó la sentencia de muerte. En junio del 44, la sentencia fue definitiva, y en julio del siguiente año se ejecutó la pena. Volviendo al tema principal, la persona que más contribuyó a la resolución de esta serie de crímenes atroces fue Kurebayashi Asu, y a partir de este hecho resolvió muchos casos después de este incidente, siendo reconocido más de 500 veces. Ganó gran reputación en la policía, pero esa fama se basaba en mentiras. Luego pensó que lo esencial era atrapar al culpable, sin importar el caso. Actuaba de una manera que hacía pensar eso. De todos modos, solo quería cerrar los casos. Llevaba a cabo interrogatorios brutales para resolver los casos, es decir, tortura. Un joven acusado de un caso fue torturado y obligado a confesar falsamente. Afirmó que no tenía relación con el caso, aunque fue condenado a muerte, luego lo declararon inocente. Eso se debe a que se descubrió que en varios casos, investigados por Wulin y otros, hubo tortura durante los interrogatorios y los acusados de cada caso afirmaron ser inocentes. Y todos estos hechos salieron a la luz.
La sociedad lo llamó el rey de la tortura de la era Showa y perdió el prestigio de Myokeiji. En los asesinatos en serie de Hamamatsu, donde participó en la resolución, se usó tortura. No hubo confesiones forzadas ni pruebas fabricadas. Se hicieron análisis científicos con la evidencia de la escena. Como resultado, identificaron al culpable. En ese sentido, sobre este caso. No es mentira que se le llamara Myokeiji, ya que Wulin realizó la investigación correctamente como detective y pudo arrestar al culpable. Sin embargo, eso fue el detonante que hizo que tuviera que resolver el caso. No hay duda de que el sentido de deber y la convicción de que sus propias ideas eran correctas se intensificaron aún más. Existe el famoso caso Hakamada, conocido por ser una condena errónea. Se dice que el detective a cargo de este caso estaba influenciado por él. Las personas que cometen delitos deben ser castigadas correctamente. Solo con pruebas concluyentes de un delito se puede determinar la culpabilidad de alguien. No se debe permitir que, como Göring, alguien acuse, basándose en su opinión, obligue a confesar por tortura o fabrique pruebas para hacer culpable a alguien. En todos los casos de condenas erróneas en los que participó, se confirmó la inocencia de los acusados, quienes estuvieron casi 10 años privados de libertad. Sin esa investigación absurda, esas personas habrían tenido una vida normal. Aunque se demuestre su inocencia, la sociedad no los ve como personas normales. Las falsas acusaciones que les arrebatan mucho tiempo y su honor, y la base de esas acusaciones, la tortura y la fabricación de pruebas. Esto no debe volver a suceder nunca más. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos.